Todo en esta casa es nuestro ahora, mi amor. Absolutamente todo. Daniel Carter pronunció esas palabras mientras jalaba a Sophie Bennett por la puerta principal de una mansión de $12 millones. En una mano llevaba el vino de su esposa. Del otro brazo colgaba su amante. Y su arrogancia llenaba cada rincón de esa casa como humo denso que no se puede ignorar. La llevó por los pasillos de mármol. Abrió una cava de vinos valuada en $4.000 como si fuera su vitrina personal de trofeos. Y colocó las joyas de diamantes de Victoria alrededor del cuello de otra mujer. Llevaba 11 años viviendo en esa casa. Su nombre jamás había aparecido en la escritura. Ni una sola vez. Si eres nuevo en este canal, dale clic al botón de suscribir ahora mismo y sigue esta historia hasta el final, porque lo que está por pasar te va a sacudir por dentro. Déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Ahora volvamos al principio. Victoria Hayes no siempre había sido el tipo de mujer que guarda secretos. Hubo un tiempo largo, casi 14 años de matrimonio, en que Victoria creía que la honestidad era el cimiento de todo lo que estaba construyendo. Su empresa, Apex Shield Cybersecurity, fue edificada sobre la transparencia, sobre los cortafuegos, sobre el principio de que cada brecha debe ser identificada y contenida antes de que se expanda. Y Victoria creía lo mismo sobre su matrimonio. Creía que si algo andaba mal, había que hablar. Que te sentabas en la mesa de la cocina, mirabas a los ojos a la persona que amabas y decías, algo está fallando entre nosotros y necesitamos arreglarlo. Victoria le había dicho esas palabras a Daniel Carter 2 veces en los últimos 3 años. Las 2 veces, Daniel le había dado un beso en la frente, le había dicho que estaba trabajando demasiado y le había sugerido que se tomara un fin de semana en Napa Valley para descansar. Las 2 veces, Victoria le había creído. No cometería ese error por tercera vez. Fue un martes de marzo cuando todo cambió. No de manera dramática, no con truenos ni relámpagos como la gente imagina que deben ser los momentos que alteran una vida. Fue silencioso, casi ordinario. Victoria estaba en su escritorio a las 11:45 de la noche revisando una propuesta de fusión para una empresa en Singapur, cuando su teléfono personal vibró con una alerta del sistema de seguridad privado de la mansión. Por poco la ignora. Estaba agotada. Llevaba 16 horas seguidas en reuniones. Su café se había enfriado 2 horas antes. Los documentos de la fusión estaban desparramados sobre su escritorio como una pequeña ciudad de papel y sus ojos ardían por la luz de la pantalla. Pero algo la hizo mirar. La alerta era una notificación de sensor de movimiento. Alguien había entrado por la puerta lateral de la propiedad. La misma puerta lateral que Daniel había instalado 2 años atrás con la excusa de tener un acceso más fácil a la zona de la piscina. La misma puerta que tenía su propio código separado, un código que Victoria nunca había necesitado usar porque ella siempre entraba por la entrada principal. Victoria abrió el feed de seguridad y el mundo que creía conocer simplemente se derrumbó. Ahí estaba Daniel, con el saco azul marino que ella misma le había elegido la Navidad pasada. El que lo hacía ver distinguido, le había dicho. Recordaba haberlo dicho. Recordaba haberse sentido orgullosa a su lado en una gala benéfica ese mismo mes, pensando, parecemos un equipo. Parecemos socios. Parecemos 2 personas que han construido algo real juntas. Daniel no estaba solo. La mujer que lo acompañaba era joven. No ligeramente más joven que Victoria, sino dramáticamente más joven. Tenía el cabello largo y oscuro y llevaba un vestido que captaba la luz de una manera que le decía a Victoria que era calma. Reía de algo que Daniel había dicho, echando la cabeza hacia atrás con esa risa despreocupada que pertenece a alguien que nunca ha tenido que cargar nada pesado. Daniel tenía la mano en la parte baja de la espalda de esa mujer. Victoria se quedó perfectamente inmóvil en su escritorio durante 43 segundos. Los contó más tarde, reproduciendo el vídeo. 43 segundos en los que no respiró bien, no se movió, no hizo ningún sonido. Luego tomó su teléfono y llamó a Marcus Webb. Marcus Webb era el mejor investigador privado de Los Ángeles. Era caro. Era discreto. Y había trabajado con el equipo legal de Victoria en 3 casos separados de fraude corporativo durante los últimos 6 años. Contestó al segundo timbre, porque Victoria Hayes era el tipo de cliente a cuyas llamadas siempre se responde. Necesito que empieces esta noche, dijo Victoria. Sin saludo, sin preámbulos. Te estoy enviando una fotografía. Marcus guardó silencio un momento. Luego preguntó, ¿personal o profesional?
Los dos, dijo Victoria. Creo que puede ser los dos. Victoria no lloró esa noche. Quienes conocen a Victoria Hayes dirán que lloró exactamente una vez, sola en el baño privado contiguo a su oficina, a la mañana siguiente, después de haber terminado de revisar todo lo que Marcus le envió en las primeras 12 horas de su investigación. Lloró durante 11 minutos. Había puesto un cronómetro, aunque luego insistiría ante su mejor amiga Renata que no lo había hecho. ¿Pusiste un cronómetro para llorar?, le diría Renata, mitad horrorizada, mitad riendo, porque Renata conocía a Victoria desde la universidad y sabía que eso era completamente plausible. Necesitaba sacarla, dijo Victoria. Y luego necesitaba terminar. Y terminó. Porque el duelo para una mujer como Victoria no era una estación en la que se habitaba. Era una habitación por la que se caminaba. Sentías cada pared. Te permitías sentir el frío, la oscuridad. Y luego encontrabas la puerta y salías. Y no volvías. Lo que venía después del duelo para Victoria Hayes era algo completamente diferente. Era claridad. El nombre de la mujer era Sophie Bennett. 26 años. Influencer de estilo de vida en ciernes con 43.000 seguidores en Instagram, una estética consistente de champán y atardeceres en la playa, y un historial de vincularse con hombres mayores y adinerados. Marcus tenía un perfil completo en 24 horas. Sophie había conocido a Daniel en un evento de recaudación de fondos 7 meses atrás, un evento al que Victoria había estado demasiado ocupada para asistir porque estaba finalizando un contrato de 7 cifras en Austin. Victoria había animado a Daniel a ir sin ella. Daniel fue y volvió a casa dándole un beso en la mejilla y diciéndole que el evento había sido aburrido sin ella. 7 meses. La había estado engañando durante 7 meses con la comodidad casual de un hombre que había decidido que su esposa estaba demasiado ocupada para darse cuenta. Victoria se daba cuenta de todo. Pero era suficientemente inteligente para saber que lo que haces con la información es más importante que simplemente tenerla. Y en las semanas siguientes, mientras Marcus le proporcionaba un flujo constante de fotografías, registros telefónicos, estados de cuenta de tarjetas de crédito y recibos de restaurantes, Victoria hizo algo que muy pocas personas en su posición habrían tenido la disciplina de hacer. Esperó. Salía a cenar con Daniel 2 veces por semana. Le preguntaba cómo le había ido el día. Se reía de sus chistes, no porque fueran graciosos, y Dios sabe que nunca habían sido particularmente graciosos, sino porque había decidido que Daniel Carter no tendría absolutamente ninguna indicación de que algo había cambiado hasta el momento exacto que ella eligiera. El control, siempre decía Victoria, no consistía en ser la persona más ruidosa en la sala. Consistía en saber algo que nadie más sabía que tú sabías. Victoria se reunió con sus abogados un jueves por la tarde en abril, 6 semanas completas después de aquella primera alerta de seguridad, en una sala de conferencias en el piso 42 de un edificio en el centro de la ciudad, con vistas de toda la ciudad extendida debajo como un plano. Quiero entender la situación de la propiedad, dijo Victoria. Repásela conmigo una vez más. Su abogada principal, una mujer aguda y meticulosa llamada Claire Donnelly, había colocado los documentos con cuidado sobre la mesa. La mansión en Crestwood Drive está registrada completamente bajo Crestwood Holdings LLC. Esa LLC fue constituida hace 8 años, antes de que su matrimonio cumpliera 10 años. Daniel Carter jamás ha sido listado como miembro, propietario ni CEO firmante en ningún documento asociado con esa entidad. Nunca lo ha solicitado. Claire se permitió una pequeña pausa cuidadosa. Usted estructura las cosas con mucho cuidado, Victoria. Es posible que él haya asumido que era simplemente un arreglo fiscal. O que nunca le importó lo suficiente como para preguntar, dijo Victoria. El silencio que siguió lo dijo todo. Victoria había comprado la mansión bajo la LLC específicamente porque siempre había entendido, incluso en los años más felices, que había construido algo con sus manos y su mente que no podía permitirse perder por un mal juicio. No era que hubiera sospechado de Daniel entonces. Era simplemente que Victoria Hayes no construía imperios con descuido, no estructuraba sus activos con descuido, y no dejaba sin protección, en ningún nivel, las cosas que amaba. ¿Cuál es su exposición si presento la demanda?, preguntó Victoria. Claire abrió una segunda carpeta. El adulterio en California no afecta directamente la división de bienes, pero combinado con lo que su investigador ha encontrado respecto a la mala conducta financiera. Victoria levantó una mano. Hábleme de la mala conducta financiera. Y aquí fue donde la historia cambió.
Aquí fue donde dejó de ser sobre un esposo infiel y una mujer más joven y se convirtió en algo mucho más peligroso. Porque Marcus Webb no solo había encontrado fotografías. Había encontrado transferencias bancarias. 3 de ellas, realizadas en los últimos 11 meses, canalizadas a través de una cuenta fantasma vinculada a un hombre llamado Gregory Armon, el director de estrategia corporativa de Meridian Technologies, el rival corporativo más agresivo de Victoria. Montos lo suficientemente pequeños como para pasar una revisión casual. Lo suficientemente grandes, cuando los veías en contexto, como para contar una historia muy específica. Victoria los había visto en contexto. ¿Cuándo ocurrió la primera transferencia?, preguntó Victoria, con la voz completamente serena. Claire revisó sus notas. Hace 8 meses. Un mes después de que el señor Carter asistió a la conferencia de Singapur en su nombre. Victoria cerró los ojos durante 2 segundos. La conferencia de Singapur. A la que había estado demasiado ocupada para asistir, así que había enviado a Daniel como su representante. Le había confiado sus credenciales de acceso, sus notas de reunión, su hoja de ruta estratégica para los próximos 3 años. Abrió los ojos. Él les entregó la hoja de ruta. Eso creemos, dijo Claire con cuidado. Aún no tenemos prueba directa, pero el momento en que... El momento es prueba suficiente para seguir buscando, dijo Victoria. Quiero contadores forenses en esto para el lunes. Y quiero el contacto del FBI que has usado antes. Todavía no, pero quiero que estén listos. Victoria manejó a casa esa tarde en su Range Rover negro por las sinuosas colinas de Beverly Crest, y se quedó estacionada en la entrada de la mansión durante 4 minutos antes de entrar. Miró la casa. La casa que había comprado con el pago de su primera gran adquisición. La casa que había diseñado desde cero con un arquitecto que había hecho volar desde Milán. La casa que tenía 2 suites de huéspedes y una cocina de chef y una terraza con jardín que alguna vez había imaginado llenar con el sonido de niños, aunque ese sueño particular se había apagado silenciosamente en algún momento de los últimos 5 años. Miró la casa que tenía su nombre en cada documento que importaba y el nombre de Daniel en ninguno. Entró. Daniel estaba en la cocina recalentando algo, con una camiseta y los pies descalzos, viéndose cómodo y doméstico y completamente a gusto. Se giró cuando Victoria entró y le sonrió, esa sonrisa amplia, fácil y guapa que la había hecho enamorarse de él en una fiesta en una azotea en el centro de Manhattan 14 años atrás. Hola, dijo Daniel. Pedí comida tailandesa. ¿Ya cenaste? Todavía no, dijo Victoria. Dejó su bolsa en el mostrador. Se sirvió un vaso de agua. ¿Cómo estuvo tu día? Bien. Almorcé con los chicos del club. Nada especial. Se encogió de hombros. Se te ve cansada. Lo estoy, dijo Victoria. Día largo. Deberías tomarte un descanso pronto, dijo Daniel. Tal vez un fin de semana en algún lugar. Solo nosotros 2. Victoria lo miró. A ese hombre en el que había confiado completamente. El hombre que había asistido a las reuniones de la junta directiva de su empresa y dado la mano a sus inversores y estado a su lado en cada hito que importaba. El hombre que había estado entregando en silencio el trabajo de su vida a sus enemigos mientras ella se esforzaba hasta el agotamiento por construir algo que valía la pena robar. Quizás, dijo Victoria. Y le sonrió. Y se fue a la cama. Y yació en la oscuridad escuchando a Daniel cepillarse los dientes en el baño. Escuchando cómo colocaba su teléfono en la mesita de noche con ese particular clic suave que había escuchado 10.000 noches seguidas. Escuchándolo acomodarse en su lado de la cama con el suspiro de un hombre que no tiene absolutamente nada en su conciencia. Y pensó, 6 semanas más. Se concedió 6 semanas más. Las iba a necesitar todas. El plan que Victoria estaba construyendo no era impulsivo. Los planes impulsivos se desmoronan. Los planes impulsivos dejan huecos. Los planes impulsivos le dan a personas como Daniel espacio para maniobrar, para contratar abogados rápidamente, para pedir favores a amigos influyentes, para hacer desaparecer dinero en cuentas que ella aún no había encontrado. El plan de Victoria no tendría huecos. Trajo a una segunda investigadora, una mujer llamada Diane Kim que se especializaba en forencia digital, y le encargó específicamente mapear cada cuenta, cada transferencia, cada activo que Daniel hubiera movido u ocultado en los últimos 3 años. Lo que Diane encontró en los primeros 10 días hizo que Claire Donnelly, quien había visto 25 años de divorcios horribles, se sintiera visiblemente incómoda. Daniel no solo había vendido la hoja de ruta estratégica de Victoria.
Había estado alimentando información de manera constante e incremental a Meridian Technologies durante casi un año. Datos de clientes propietarios, estructuras de contratos, objetivos de adquisición pendientes. El tipo de información que en manos equivocadas no solo era valiosa, era devastadora. Dos de los clientes de Victoria, cuando fueron contactados discretamente por el equipo de Claire, confirmaron haber recibido llamadas inesperadas de Meridian en los últimos 8 meses, con información muy específica y muy precisa sobre las ofertas que Victoria les había hecho. Daniel no solo estaba engañando a su esposa. Estaba intentando desmantelar todo lo que ella había construido, pieza por pieza, con suficiente sigilo para que Victoria quizás no lo notara hasta que fuera demasiado tarde. La pregunta que Victoria se hizo a solas en su oficina a las 2 de la mañana, mirando una pared que había cubierto con documentos impresos, porque a veces necesitas ver el panorama completo plasmado en el espacio físico, la pregunta que se hizo a sí misma fue, ¿por qué? Victoria no era una mujer que creyera en respuestas simples. Había construido su empresa preguntando por qué hasta llegar a la causa raíz, no a una explicación superficial. Y la causa raíz a la que eventualmente llegó era la historia más antigua y predecible del mundo. Daniel Carter nunca había podido estar quieto a la sombra de su esposa. Era inteligente, siempre decía la gente que lo conocía. Afable, bien conectado, agudo en la conversación. Pero nunca había construido nada, no realmente. Había trabajado como consultor para 3 empresas diferentes a lo largo de su matrimonio, cada compromiso durando 2 o 3 años antes de que algo saliera mal y Daniel siguiera adelante. Era lo suficientemente encantador como para entrar a cualquier sala que Victoria le abría, pero nunca había tenido esa determinación particular, implacable y absorbente, que se necesita para construir algo de la nada y hacerlo durar. Y en algún momento, sospechaba Victoria, alrededor del momento en que su empresa cruzó el umbral de valoración de $1.000 millones y el nombre de Daniel comenzó a aparecer en la cobertura de prensa solo como el esposo de Victoria Hayes, esa irritante conciencia se había convertido en algo más feo. Algo que buscaba una salida. Algo que encontró en una mujer más joven que lo creía poderoso, y en un competidor dispuesto a pagar por lo que Daniel sabía. Daniel había decidido, si no puedo construir mi propio imperio, incendiaré el de ella. Victoria lo entendió perfectamente. Y no sintió absolutamente nada de simpatía al respecto. Para la segunda semana de mayo, los contadores forenses habían terminado su trabajo. El contacto del FBI que Claire había estado cultivando durante 3 meses acordó una conversación preliminar. Los papeles del divorcio estaban redactados, revisados y guardados en la oficina de Claire en una carpeta sellada etiquetada solo con un número de caso. Todo lo que Victoria necesitaba era un momento. No cualquier momento. El momento correcto. Y entonces, un miércoles por la tarde en la tercera semana de mayo, Daniel llegó a casa con una expresión que Victoria reconoció de inmediato. La neutralidad cuidadosa de un hombre que está a punto de entregar una noticia que ya ha practicado dar. Oye, dijo Daniel. Estaba pensando, mencionaste que el trato de Singapur se está calentando de nuevo. Así es, dijo Victoria. Probablemente deberías ir. Adelantarte. Daniel hizo una pausa apenas perceptible. Sé que odias volar a último momento, pero si está por cerrarse. Tienes razón, dijo Victoria. Probablemente viajaré el viernes. Observó cómo algo se relajaba casi imperceptiblemente detrás de los ojos de Daniel. Lo reservo esta noche, dijo Victoria. Le dio un beso en la mejilla. No olvides que tienes lo del club el sábado por la mañana. Claro, dijo Daniel. Sí, estaré por aquí. Victoria reservó un vuelo. No tenía ninguna intención de abordarlo. En cambio, hizo una reservación en el Waldorf Astoria de Beverly Hills bajo un nombre vinculado a una de sus empresas subsidiarias. Le avisó a Marcus que mantuviera vigilancia en la mansión a partir del viernes por la tarde. Llamó a Claire y le dio un mensaje de 3 palabras: prepara al abogado. Y el viernes por la mañana, Victoria se despidió de Daniel con un beso en el vestíbulo, arrastró su maleta de mano hasta el auto que la esperaba y condujo no hacia el aeropuerto, sino hacia un hotel a 7 millas de su propia casa. Se registró. Pidió servicio a la habitación. Abrió su laptop. Y esperó. La llamada de Marcus llegó a las 9:47 de la noche. Él trajo a alguien a la casa, dijo Marcus. Entraron por la puerta lateral a las 9:30. Tengo confirmación visual de que es la mujer Bennett. Victoria dejó el tenedor. Miró por la ventana. Afuera, la ciudad brillaba y se extendía completamente indiferente.
¿Cuánto personal hay en la casa?, preguntó. Ninguno. Les dio el fin de semana libre. Por supuesto que lo hizo. Envíame el vídeo, dijo Victoria. Y dile al equipo de seguridad que esté listo cuando dé la señal. Victoria observó el feed en vivo en su laptop. Vio a Daniel llevar a Sophie por la entrada principal, la entrada con la puerta de hierro forjado que la propia Victoria había elegido, la entrada flanqueada por los olivos que ella misma había plantado cuando se mudaron. Vio a Daniel darle a Sophie una copa de vino y señalar con gestos grandilocuentes hacia la escalinata como si le presentara un reino. Daniel no sabía que cada cámara de esa casa transmitía directamente al servidor personal de Victoria. No sabía que el sistema de automatización del hogar podía bloquearse y controlarse de forma remota. No sabía que su esposa, la mujer que había descartado por estar demasiado ocupada, demasiado distraída, demasiado consumida por su propio éxito para notar lo que ocurría frente a sus narices, estaba sentada en una suite a menos de 8 millas de distancia viendo cada segundo. Sophie tocó la barandilla de mármol y dijo algo. Victoria no podía escuchar el audio en ese feed, pero podía leer el lenguaje corporal. Deleite. Apropiación. La comodidad propietaria particular de una mujer a quien un hombre en quien confía le ha dicho que todo esto es suyo ahora. Victoria observó a Daniel servir de su cava de vinos. Lo vio sacar una botella que reconoció desde 12 pies de distancia en una pantalla pequeña, un Domaine de la Romanée Conti 2009 que Victoria había comprado en una subasta 4 años atrás por $4.000. Lo vio dárselo a Sophie como si fuera un accesorio. Victoria tomó su teléfono. Llamó a Claire. Mañana por la mañana, dijo Victoria. Está en la casa a las 8 en punto. Ahí estaremos, dijo Claire. Victoria cerró la laptop. Se duchó. Planchó su traje de negocios negro. Puso su alarma para las 5:30, aunque tenía bastante certeza de que no dormiría. Se tendió en la oscuridad de la habitación del hotel, y por un largo momento se permitió sentir todo el peso de aquello. 14 años de matrimonio. Había creído en un hombre que amó de manera imperfecta, pero genuinamente. Una vida que había construido asumiendo que no la estaba construyendo sola. Luego exhaló. Y en esa exhalación lo dejó ir todo. No la rabia. La rabia era útil. La guardaría un poco más, organizada, contenida y lista. Pero el duelo, la esperanza, la mujer que había creído que una conversación honesta en la mesa de la cocina podía arreglar lo que estaba roto, esa mujer ya había cumplido su parte. Ahora era el turno de la otra. Victoria tomó su teléfono una última vez y envió un mensaje al jefe de su equipo de seguridad privada, un hombre llamado Torres que había trabajado con ella durante 9 años y que, sabía sin ninguna duda, estaría despierto y esperando exactamente ese mensaje. El mensaje decía, mañana por la mañana. Listos para sacar a 2 personas de la propiedad. Torres respondió en menos de 30 segundos. Entendido. Victoria dejó el teléfono. Cerró los ojos. Y por primera vez en meses, por primera vez desde aquel martes de marzo en que una alerta de sensor de movimiento lo había cambiado todo, sintió que algo se asentaba dentro de ella. No paz. No exactamente. Algo mejor. Certeza. Torres confirmó la señal a las 9:58 de la noche. 2 personas adentro. Puerta lateral asegurada detrás de ellos. Sin personal en la propiedad. Daniel había planeado esto con el tipo de precisión cuidadosa y practicada que le decía a Victoria que ya lo había hecho antes. Quizás no en esa casa, quizás no con esa mujer, pero la logística de un hombre cubriendo sus huellas tenía un ritmo particular, y el ritmo de Daniel era fluido. Demasiado fluido. Victoria estaba sentada con su laptop abierta en el escritorio de la suite del hotel, observando el feed en vivo con la misma quietud enfocada que llevaba a las reuniones de junta. No porque no sintiera nada, sentía todo. Pero había aprendido en algún momento de la brutal educación de construir una empresa de $1.000 millones desde una sola idea y $300.000 de ahorros personales, que los sentimientos eran información. No los suprimías. Los leías como lees una hoja de cálculo. Los dejabas decirte lo que sabían. Y luego tomabas tu decisión. Lo que los sentimientos le decían esta noche era simple. Daniel había calculado que ella estaba lejos. Había calculado que tenía el fin de semana. Había llevado a otra mujer por la puerta principal de su hogar con la confianza de un hombre que cree que la persona a quien le está robando nunca se va a enterar. Daniel había calculado mal en todo. Victoria se sirvió un vaso de agua y llamó a Renata. Renata Cruz había sido la amiga más cercana de Victoria durante 22 años, desde que ambas tenían 24 años,
estaban sin un centavo y compartían un departamento de 2 habitaciones en Chicago donde la calefacción solo funcionaba de manera intermitente y las dos creían que iban a cambiar el mundo. Renata lo había cambiado a su manera. Ahora era una de las abogadas de derechos civiles más respetadas de California. También era la única persona fuera de Claire y Marcus que sabía lo que Victoria había estado planeando durante las últimas 6 semanas. La llevó ahí, dijo Victoria cuando Renata contestó. Un breve silencio. Luego, muy quedamente, esta noche. Hace 1 hora. Victoria. La voz de Renata cargaba el peso particular de una mujer que sabía exactamente lo que costaba decir esa oración en voz alta. Estoy bien, dijo Victoria. Y lo decía en serio, que era lo extraño. Estaba bien. Estaba clara, fría y completamente en control. Y así iba a seguir. Solo necesitaba decírselo a alguien. No tienes que hacer esto sola, dijo Renata. Puedo estar ahí en 40 minutos. Quédate en casa, dijo Victoria. Mañana va a ser un día largo. Necesito que estés aguda. ¿Estás segura? Llevo 6 semanas segura, dijo Victoria. No voy a parar ahora. Colgó. Victoria volvió a mirar la pantalla de la laptop. En el feed en vivo, Daniel le estaba dando a Sophie lo que parecía ser un recorrido por la casa, señalando los techos, las paredes, los detalles arquitectónicos que Victoria había pasado meses seleccionando con su diseñador de interiores. Lo presentaba como un hombre mostrando algo que había construido, como un hombre que se había volcado en algo y finalmente podía compartirlo con alguien que lo apreciaba. Eso le apretó el estómago de una manera que no había esperado. No con duelo. Con rabia. La clase limpia y clarificadora de rabia. Victoria tomó su teléfono y abrió los documentos de la propiedad que Claire le había enviado la semana anterior. Crestwood Holdings LLC. Miembro, Victoria Anayes. Agente registrada, Claire Donnelly. Donnelly Legal Group. Fecha de constitución, 11 años atrás. 2 años antes de que ella y Daniel se casaran, cuando la casa era solo una compra que Victoria estaba haciendo con el pago de su primera gran empresa, y su abogada había sugerido muy prácticamente que los bienes inmuebles de alto valor siempre debían mantenerse a distancia de los activos personales. El nombre de Daniel no aparecía en ni una sola página. Victoria le había dicho que la casa estaba en un fideicomiso por motivos fiscales. Daniel había asentido con la cabeza y dicho que eso sonaba inteligente. Y nunca volvió a preguntar. Eso era lo peculiar de Daniel. Confiaba en la competencia de Victoria de la manera en que la gente confía en un avión. Se beneficiaba de ella completamente sin entender cómo funcionaba nada de aquello. Victoria cerró los documentos. Puso la alarma para las 5:30. Apagó la lámpara principal y se tendió encima de la cama del hotel completamente vestida y mirando el techo en la oscuridad. Pensó en la primera noche que durmieron en esa casa, 11 años atrás. No tenían muebles todavía. Todo llegaba la semana siguiente. Tenían un colchón inflable en el dormitorio principal, envases de comida para llevar de un restaurante tailandés en Sunset y una botella de champán que Daniel había traído porque dijo que había que marcar el momento. Lo había servido en vasos de papel porque todavía no habían desempacado las copas, y se habían sentado en el colchón inflable y chocado vasos de papel, y Daniel la había mirado con algo en los ojos en lo que ella había creído completamente. Pensó en esa mirada durante exactamente 90 segundos. Luego paró. La alarma de las 5:30 sonó en lo que pareció minutos. Victoria ya estaba despierta. Se duchó. Planchó su ropa con la plancha del hotel. Comió la mitad de un croissant del cesto del servicio a la habitación y tomó una taza de café negro. Habló con Torres a las 6:15. Torres confirmó que ambos sujetos seguían adentro, sin movimiento en las puertas, sin señales de que planearan salir temprano. Bien. Llamó a Claire a las 6:30. Adelante para las 8. Mi equipo estará en posición a las 7:45, dijo Claire. Victoria, ¿estás lista para cómo va a reaccionar él? Sí. Va a hacer ruido, dijo Claire. No es una advertencia exactamente. Es una preparación. Lo sé, dijo Victoria. Que haga ruido. No va a cambiar nada. Victoria llegó a la propiedad en Crestwood Drive a las 7:52 en el Range Rover negro y entró no por el camino principal, sino por el acceso lateral en la parte trasera de la propiedad, donde estaba la entrada de servicio. Una entrada que Daniel nunca había usado porque nunca había tenido razón para hacerlo. Torres ya estaba allí con 2 miembros del equipo de seguridad privada.
Los dos de pie con esa alerta relajada particular de personas que han hecho cosas difíciles profesionalmente y están preparadas para volver a hacerlas. El auto de Claire apareció 3 minutos después. Claire bajó con un saco gris carbón y tacones bajos, con un portafolio de cuero bajo el brazo y la expresión de alguien que ya ha ido a la guerra y la ha encontrado manejable. ¿El sistema está listo para transferirse?, preguntó Victoria. Tu equipo de ti confirmó a las 7:30, dijo Claire. Acceso remoto completo restaurado a tus credenciales en el momento en que lo autorices. Victoria asintió. Miró a Torres. Dame 10 minutos adentro antes de que te muevas a la entrada principal. Copiado, dijo Torres. Victoria caminó hacia el tablero principal de interruptores alojado en el cuarto de servicio justo dentro de la entrada trasera, una habitación en la que Daniel nunca había estado porque Daniel no se involucraba en las realidades mecánicas de la casa en que vivía. Y conectó su teléfono al hub de automatización del hogar con la app que había descargado y probado 2 veces en la semana anterior. Cada luz. Cada cerradura. Cada altavoz en cada habitación. Todo respondía a su toque. Victoria se quedó un momento en ese cuarto de servicio. Respiró. Luego caminó por el pasillo trasero, atravesó la cocina y entró al corredor. Los escuchó. Primero la voz de Daniel, baja, tranquila, cargando ese tono particular que usaba cuando actuaba comodidad, la voz que usaba cuando quería que alguien se sintiera completamente seguro con él. Victoria conocía esa voz como se conoce una canción escuchada 10.000 veces. Una vez la había encontrado reconfortante. De pie en el corredor de su propia casa a las 7:58 de la mañana, escuchándolo usarla con otra mujer, no sintió nada más que una frialdad quirúrgica. Sophie reía de algo que Daniel había dicho, una risa brillante y despreocupada desde la dirección de la sala. Victoria se detuvo en el corredor. Abrió la app de automatización del hogar en su teléfono y presionó el botón que decía restaurar acceso principal. Lo que ocurrió a continuación duró aproximadamente 4 segundos y cambió todo. Cada luz de la mansión se encendió a máxima intensidad simultáneamente. No gradualmente, no suavemente, sino toda a la vez, una súbita inundación de luz blanca intensa que hubiera desorientado a cualquiera que no la esperara. La música que sonaba en algún lugar de la sala se cortó a la mitad de una nota, reemplazada por un silencio absoluto. Luego el sistema de seguridad se activó con una serie de tonos electrónicos agudos, y a través de cada altavoz en cada habitación, una voz automática dijo claramente: acceso no autorizado detectado. Credenciales maestras restauradas. Propiedad asegurada. El silencio que siguió duró casi 3 segundos completos. Luego Daniel dijo muy bruscamente: ¿qué demonios? Y Victoria entró a la sala. No se apresuró. No levantó la voz. Entró de la manera en que entraba a las salas de juntas, con completa apropiación de su propio cuerpo y completa certeza sobre por qué estaba ahí. Daniel estaba de pie cerca del sofá. Sophie estaba a su lado, más cerca de lo que había estado un momento antes. Sophie instintivamente se había movido hacia Daniel cuando sonaron las alarmas, de la manera en que la gente se mueve hacia quien cree que está a cargo cuando ocurre algo aterrador. Las semanas siguientes, Sophie pasaría mucho tiempo entendiendo que tan mal había calculado quién era realmente la persona a cargo en esa sala. Daniel vio a Victoria y se puso completamente blanco. No pálido. Blanco. El color que ocurre cuando cada gota de sangre en el rostro de un ser humano hace una retirada rápida e involuntaria. Victoria, dijo Daniel. Y luego nada más. Solo su nombre, suspendido en el aire entre ellos como una pregunta cuya respuesta ya conocía. Victoria lo miró. Luego miró a Sophie brevemente, de la manera en que miras algo que ha confirmado lo que ya sospechabas. Luego volvió a mirar a Daniel. Esta casa nunca fue tuya, Daniel, dijo Victoria. Lo dijo en voz baja. No necesitaba decirlo en voz alta. El sistema de automatización del hogar ya se había encargado de que cada habitación estuviera perfectamente silenciosa en términos acústicos. Su voz llegó sin esfuerzo. Daniel parpadeó. Algo se movía detrás de sus ojos. Victoria podía verlo. El cálculo rápido, la evaluación, la búsqueda del ángulo que le daría terreno en el que pararse. Lo había visto hacer esto en conversaciones de negocios. Siempre lo había encontrado impresionante antes. Ahora lo reconocía por lo que realmente era, un hombre que nunca había creído completamente en nada de lo que decía, buscando lo próximo que decir. ¿De qué estás hablando?, dijo Daniel. Recuperó el equilibrio más rápido de lo que Victoria esperaba. Había esperado que el shock lo retuviera más tiempo.
Le dio crédito interno por la recuperación, de la manera en que le das crédito a un adversario por un buen movimiento incluso cuando vas a ganar. Esta es nuestra casa. Ni siquiera deberías estar. Se suponía que estabas en un vuelo. No estaba en ningún vuelo, dijo Victoria. Otro momento de silencio. Sophie dijo muy quedamente, Daniel. No, le dijo Daniel bruscamente a Sophie. Luego, volviéndose a Victoria, lo que sea que creas que sabes. Lo sé todo, dijo Victoria. La mayor parte lo he sabido durante 6 semanas. El resto lo he sabido durante 11 días. Victoria observó cómo Daniel intentaba descifrar eso. Lo vio entender lenta y visiblemente que ella no se refería a la aventura. Se refería a algo más grande, algo con consecuencias diferentes. La casa, continuó Victoria, está registrada bajo Crestwood Holdings LLC. Soy la única miembro. Tu nombre nunca ha aparecido en ningún documento de propiedad asociado con esta propiedad. Ni en la compra original, ni en el refinanciamiento de 2019, ni en los permisos de renovación del año pasado. Ni una sola vez. Hizo una pausa. Dejó que aterrizara. Legalmente, Daniel, eres un huésped en esta casa. Y a partir de este momento eres un huésped que ya no es bienvenido. Daniel la miró fijamente. Estás marcando un farol, dijo Daniel. Pero su voz había cambiado. La comodidad había desaparecido. Algo se había resquebrajado por debajo de la actuación. Yo no marco faroles, dijo Victoria. Y cada persona que alguna vez había trabajado con ella, negociado en su contra o se había sentado frente a ella en cualquier contexto lo habría confirmado sin dudarlo. Eso lo sabes. Y Daniel sí lo sabía. Victoria podía verlo. Y podía ver el momento exacto en que el conocimiento llegó por completo, cuando su mente dejó de buscar el contramovimiento y simplemente absorbió lo que tenía frente a él. La mandíbula de Daniel se tensó. Su mano, notó Victoria, se había cerrado en un puño a su lado. Has estado planeando esto, dijo Daniel, y algo había cambiado en su voz ahora. El shock se estaba metabolizando en algo más feo. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? El suficiente, dijo Victoria. Esto es una locura, dijo Daniel, más fuerte ahora. Estamos casados. 14 años. ¿Crees que puedes simplemente? ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí? Sí, dijo Victoria simplemente, sin calor. Daniel dio un paso hacia ella. Torres apareció en el umbral en ese momento exacto. No de manera dramática, no de manera agresiva. Simplemente presente. Un exagente de las fuerzas del orden de 1,90 m que se movía con la autoridad tranquila de alguien que no necesita demostrar una amenaza porque simplemente lo es. Daniel se detuvo. Sophie se había apretado contra el lado lejano del sofá. Se veía muy joven. Se veía como alguien que había llegado a una fiesta y descubierto que era otra cosa completamente. Daniel, llegó la voz de Claire a través del altavoz del hogar que ella había conectado al sistema desde afuera, como estaba planeado, su voz tranquila y absolutamente profesional. Soy Claire Donnelly del grupo legal Donnelly. Soy la asesora legal de la señora Hayes. Los procedimientos de divorcio han sido presentados en el Tribunal de Familia del Condado de Los Ángeles a partir de ayer por la tarde. Además, necesito informarle que un asunto legal separado está siendo referido a las autoridades federales en relación con mala conducta financiera y espionaje corporativo que involucra datos propietarios de Apex Shield Cybersecurity. Querrá contratar su propio abogado antes de hablar más. La palabra federal aterrizó en la habitación como un peso que cae. Sophie emitió un pequeño sonido que no era del todo una palabra. El rostro de Daniel pasó por 3 expresiones diferentes en el espacio de 4 segundos. Incredulidad, furia, y luego algo que Victoria nunca había visto en él. Miedo. Miedo real. No la vergüenza social de haber sido atrapado siendo infiel. Algo mucho más profundo que eso. El miedo de un hombre que acaba de entender que lo que creyó que era un riesgo manejable ha resultado ser algo sin techo. ¿Qué acabas de decir?, dijo Daniel, muy lentamente. No a Claire. A Victoria. Vendiste mis datos de clientes, dijo Victoria. Vendiste mi estrategia de adquisición. Tomaste dinero de Gregory Armon en Meridian a cambio de 11 meses de información confidencial de la empresa. Tenemos las transferencias bancarias, Daniel. Tenemos la cuenta. Tenemos la cronología. Y tenemos 2 de mis clientes que recibieron llamadas específicas de Meridian con información que solo podía haber venido de ti. El silencio que siguió fue un tipo diferente de silencio que el anterior. Este no era el silencio del shock.
Era el silencio de un hombre parado al borde de algo, finalmente viendo lo profundo que llegaba. No puedes probar eso, dijo Daniel, pero su voz había perdido su forma. Los contadores forenses presentaron su informe hace 4 días, dijo Victoria. El contacto del FBI ha sido informado. Nada ha sido presentado formalmente todavía, pero Daniel... Y aquí hizo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz no era fría ni cruel. Era simplemente honesta, de la manera en que siempre había sido honesta cuando la situación lo requería. Va a ser presentado. Esa decisión fue tomada antes de que yo entrara a esta sala. Sophie dijo de repente, con una claridad sorprendente, yo no sabía nada de eso. Victoria la miró. Sophie la miró de vuelta, joven y asustada, el vestido caro que llevaba puesto pareciendo de repente exactamente lo que era, un disfraz prestado para un papel que Sophie no había entendido que estaba audicionando. Lo sé, dijo Victoria. No era generosidad. Era simplemente la verdad. Victoria volvió a mirar a Daniel. Torres va a acompañarlos a los dos afuera, dijo Victoria. Pueden llevarse lo que trajeron esta noche. Cualquier cosa en esta casa que pertenezca al hogar se queda. Sus artículos personales en el armario del dormitorio principal serán empacados y enviados a la dirección que le proporcione a la oficina de Claire antes del cierre del negocio el lunes. No volverá a esta propiedad. Esta es mi casa, dijo Daniel, y su voz se quebró en la última palabra de una manera que sospechó que lo sorprendió incluso a él. Nunca fue tu casa, dijo Victoria. Siempre fue solo tu dirección. Se hizo a un lado. Torres avanzó. Y Daniel Carter, que había entrado a esa mansión 48 horas antes con la confianza fácil de un hombre que creía estar a punto de heredar un reino, salió de ella con el saco azul que ella le había comprado para Navidad, con nada en las manos y nada más que decir. Sophie lo siguió 3 pasos detrás sin mirar atrás. Victoria se quedó en el centro de su sala y escuchó cerrarse la puerta principal. El sonido que hizo no fue dramático. No fue un portazo. Fue un clic suave y definitivo, el tipo de sonido que hace una puerta bien construida cuando cierra correctamente. Victoria siempre había apreciado la buena ingeniería. Claire entró por el corredor trasero un momento después, con el portafolio bajo el brazo y la expresión medida y profesional. Miró a Victoria con una pregunta que no era del todo una pregunta. Estoy bien, dijo Victoria antes de que Claire pudiera preguntar. ¿Quieres que me quede? No, dijo Victoria. Miró alrededor de la sala. La copa de vino que Daniel había dejado en la mesita auxiliar, el suyo, el caro, que él había abierto sin ceremonia, ahora a medias y abandonado. El saco que Sophie había aparentemente colocado sobre el brazo del sofá y olvidado en el caos de la salida. La casa que había contenido todo eso y seguía en pie. Vete a casa, dijo Victoria. Hay mucho trabajo que hacer el lunes. Claire asintió. Victoria. Se detuvo. Lo que acabas de hacer, la manera en que lo manejaste. No, dijo Victoria suavemente. No lo necesito. Claire asintió una vez más y se fue. Victoria recogió el saco olvidado de Sophie y lo dobló sobre su brazo. Se quedó de pie en el silencio de la casa, sus paredes, sus pisos, su historia, y sintió el peso completo de la mañana asentarse sobre ella como algo que finalmente se pone a tierra después de haberlo cargado durante mucho tiempo. Caminó a la cocina. Tiró la copa que Daniel había usado, no la lavó, la tiró sin rabia, simplemente porque así lo sentía. Se preparó una taza de café. Se sentó en la isla de la cocina donde había desayunado 1000 mañanas, a veces con Daniel, a veces sola, y lo tomó lentamente. Su teléfono vibró en el mostrador. Renata. ¿Cómo salió todo? Victoria miró este mensaje por un momento. Pensó en 14 años. Pensó en vasos de papel de champán en un colchón inflable. Pensó en transferencias bancarias y datos de clientes robados y en un hombre que había decidido que vivir a su sombra era peor que incendiarlo todo. Escribió de vuelta, terminó. Renata respondió en 4 segundos, esta noche llevo vino. El bueno de verdad. Victoria sonrió. Por primera vez en 6 semanas, la sonrisa llegó a algún lugar real. Dejó el teléfono. Terminó su café. Afuera, por la ventana de la cocina, la mañana de mayo era nítida y clara, completamente indiferente a todo lo que acababa de ocurrir dentro de esas paredes. Victoria Hayes no había dormido. No había comido una comida completa en 24 horas. Acababa de terminar un matrimonio de 14 años y desencadenar una investigación federal y sacar a 2 personas de su casa antes de las 8 de la mañana.
Y a pesar de todo eso, sentía algo cuya textura había casi olvidado. Se sentía ella misma. Y eso, decidió Victoria, era donde comenzaría el verdadero trabajo. La taza de café todavía estaba caliente en las manos de Victoria cuando su teléfono sonó a las 8:47 de esa misma mañana. Era un número que no reconocía. Por poco dejó que fuera al buzón de voz. Luego algo, un instinto, el mismo instinto tranquilo que había mantenido a su empresa viva a través de 3 recesiones del sector, la hizo contestar. Señora Hayes. La voz era masculina, mesurada, con la cadencia particular de alguien que entrega información difícil de manera profesional. Mi nombre es el agente Russell Pratt. Soy de la Unidad de Crímenes Financieros del FBI de la Oficina de Campo de Los Ángeles. Creo que su abogada, Claire Donnelly, ha estado en contacto con mi colega respecto a un asunto relacionado con Apex Shield Cybersecurity. Victoria dejó la taza de café en la mesa. Así es, dijo Victoria. Me gustaría reunirme con usted esta semana si es posible, dijo Pratt. Quiero ser directa con usted. Según los materiales preliminares que estamos revisando, estamos viendo posibles violaciones de la ley de espionaje económico, fraude electrónico y posiblemente la CFA, dependiendo de cómo se caracterice el acceso a los datos. Victoria absorbió esto de la manera en que absorbía toda información importante, completamente. Quieta. Con los ojos enfocados en un punto fijo y el cerebro moviéndose más rápido de lo que mostraba su rostro. ¿Cuándo le gustaría reunirse? El martes por la mañana nos funciona, dijo Pratt. Podemos ir a su oficina si eso es más cómodo. Mi oficina está bien, dijo Victoria. A las 8. Colgó. Se quedó con el silencio por un momento. Luego llamó a Claire. El FBI acaba de llamarme directamente, dijo Victoria. Una pausa. Luego Claire dijo con cuidado, eso es más rápido de lo que esperaba. Quieren el martes por la mañana. Victoria hizo una pausa. Claire, ¿qué significa para él la exposición a la ley de espionaje económico? Claire estuvo en silencio el tiempo suficiente para que Victoria entendiera la respuesta antes de que la diera. Si lo persiguen a nivel federal y se sostiene, tiempo significativo en prisión. No estamos hablando de sanciones civiles. Estamos hablando de enjuiciamiento penal. Victoria ya sabía que esto era una posibilidad. Lo había entendido intelectualmente durante semanas. Pero escucharlo dicho en voz alta, claramente, un sábado por la mañana en su propia cocina, hizo que algo se moviera en su pecho que no había anticipado. No era simpatía. Era suficientemente honesta consigo misma como para saber que no era simpatía. Era algo más complicado, el peso particular de entender que una elección que hiciste va a tener consecuencias que no pueden deshacerse. Victoria había tomado la decisión con plena conciencia. La respaldaba por completo. Pero sentía el peso de todos modos, porque era un ser humano, y sentir el peso de las cosas era lo que la separaba del tipo de persona en que Daniel había resultado ser. Gracias, Claire, dijo Victoria. Te veo el martes. Victoria pasó el resto del sábado sola en la casa. No de manera miserable, no de la manera en que la gente imagina a una mujer sola después de que un matrimonio termina, sentada en la oscuridad escarbando en viejas heridas. Victoria era constitucionalmente incapaz de sentarse en la oscuridad. Se organizó. Llamó a su asistente y reprogramó las 3 reuniones que los planes del fin de semana de Daniel la habían llevado a postergar mentalmente. Caminó por cada habitación de la casa con la atención enfocada de alguien haciendo un inventario, no de muebles ni accesorios, sino de sentimiento. ¿Qué significa esta habitación para mí ahora? ¿Qué significa este corredor? ¿Qué significa el dormitorio principal cuando el hombre que durmió en él durante 11 años no va a volver? Las respuestas la sorprendieron con su claridad. Las habitaciones seguían siendo sus habitaciones. La casa seguía siendo su casa. El sentimiento que había esperado, la contaminación, la sensación de que algo había sido arruinado, no llegó. Lo que llegó en cambio fue algo más tranquilo y más práctico. Esto es mío. Siempre ha sido mío. Y ahora puedo decidir en qué se convierte. Victoria llamó a su arquitecto el domingo por la mañana. Se llamaba Marco Reyes, y contestó sonando ligeramente adormilado porque eran las 8 de la mañana en domingo, y la mayoría de sus clientes tenían la decencia de esperar al menos hasta las 9. Marco, dijo Victoria, quiero hablar de reutilizar 2 de las suites de huéspedes y la sala de conferencias del ala este. Una pausa. ¿Reutilizar para qué? Estoy pensando en convertir parte de la casa en la sede de una fundación, dijo Victoria. Espacio de trabajo.
Un lugar donde mujeres jóvenes en tecnología puedan venir para sesiones de mentoría, talleres, ese tipo de cosas. Otra pausa, más larga. Y cuando Marco habló de nuevo, su voz era diferente. El borde adormilado había desaparecido, reemplazado por la energía particular de una persona creativa que se topa con una idea con la que quiere trabajar. Eso es una revisión estructural significativa, dijo Marco. El ala esté sola, habría que reconfigurar el acceso. Probablemente agregar una entrada separada para. Lo sé, dijo Victoria. Por eso te estoy llamando. ¿Cuándo quieres empezar? Planos para fin de mes, dijo Victoria. ¿Puedes hacerlo? Por ti, dijo Marco, reorganizo las cosas. Victoria colgó y escribió la palabra fundación en la parte superior de una página en blanco de su cuaderno. Debajo, escribió 3 preguntas. ¿A quién sirve? ¿Cómo la sirve? ¿Qué necesita para existir? Siempre había construido las cosas así. Preguntas primero, luego estructura, luego ejecución. Había construido Apex Chill de la misma manera, en un departamento de Chicago a los 26 años, con una laptop de segunda mano y un blog legal lleno de preguntas sobre por qué la ciberseguridad corporativa era tan consistentemente reactiva en lugar de predictiva. Había respondido esas preguntas con una empresa que valía más de $1.000 millones. Respondería estas también. El lunes por la mañana, el mundo profesional de Los Ángeles todavía no había escuchado nada públicamente sobre lo que había ocurrido durante el fin de semana. Eso cambiaría, pero lentamente, de la manera en que estas cosas siempre cambian, a través de los canales discretos. Primero los mensajes privados entre personas que conocen personas, las conversaciones cuidadosas en el almuerzo que se propagaban a cenas para finales de semana. Lo que ocurrió el lunes por la mañana fue otra cosa completamente. Daniel la llamó a las 9:17. Victoria estaba en su oficina en la sede de Apex Chill en el centro de la ciudad, piso 24. La ciudad se extendía debajo de ella con la claridad nítida particular que sigue a un fin de semana de vientos del interior. Miró el nombre de Daniel en la pantalla de su teléfono durante 3 segundos completos. Luego contestó, puso la llamada en altavoz y le indicó a su asistente Priya que se quedara en la sala como testigo. Victoria. La voz de Daniel era diferente del sábado por la mañana. El shock se había metabolizado durante el fin de semana en algo más duro y deliberado. Necesitamos hablar. Estamos hablando, dijo Victoria. No así, dijo Daniel. Quiero reunirme en persona, sin abogados. Eso no es algo que esté dispuesta a hacer, dijo Victoria. Victoria. Y aquí su voz bajó, tomó una textura que Victoria reconocía de años de verlo negociar, el registro particular que usaba cuando quería transmitir sinceridad. Una vez le había creído. Lo que estás haciendo, lo federal, necesitas entender lo que me estás haciendo. Entiendo exactamente lo que estoy haciendo, dijo Victoria. Cometí errores, dijo Daniel. Lo sé. La aventura, lo sé. Asumo la responsabilidad de eso. Pero lo otro, Victoria, esa situación no es lo que parece. Armón se acercó a mí. Me pedía información general del sector, no pensé que fuera. Daniel. Victoria dijo su nombre de la manera en que dices para. Tomaste dinero. Hay transferencias bancarias con tu nombre adjunto a una cuenta que recibió pagos de la empresa personal de Gregory Armon. Eso no es un malentendido. Es una transacción. Silencio. Necesito que retires la referencia federal, dijo Daniel. Te lo estoy pidiendo como alguien que ¿qué? Dijo Victoria. La pregunta no era cruel. Era genuina. Victoria realmente quería escuchar cómo la terminaba. Daniel no la terminó. Voy a impugnarlo todo, dijo en cambio, y la suavidad ya no estaba. El divorcio, la propiedad, voy a conseguir mis propios contadores forenses, voy a argumentar interés de derecho consuetudinario en la casa, voy a prolongar esto 2 años y te va a costar. Me va a costar menos de lo que te cuesta a ti, dijo Victoria. Tú lo sabes. Yo lo sé. Tu abogado lo sabrá en el momento en que contrates uno, lo cual te sugiero firmemente que hagas hoy. Victoria terminó la llamada. Priya, que había estado de pie cerca de la puerta con una tableta apretada contra su pecho y la expresión de alguien viendo un documental de naturaleza sobre depredadores de cima, exhaló con mucho cuidado. ¿Necesitas algo?, preguntó Priya. Consígueme los documentos públicos de Meridian Technologies del último trimestre, dijo Victoria. Y mira si puedes conseguirme un lugar en el calendario de Marcus Webb esta tarde.
Quiero saber qué ha estado haciendo Daniel desde el sábado por la mañana. Victoria había aprendido construyendo Apex Shield que el momento más peligroso en cualquier situación de seguridad no era la brecha inicial. Era el periodo inmediatamente después de que la brecha era descubierta, cuando la parte comprometida estaba luchando de manera impredecible. Las personas que luchan hacen cosas que de otra manera no harían. Hacen llamadas que no deberían hacer. Se comunican con personas que luego serían interrogadas sobre esas llamadas bajo juramento. Victoria quería saber con quién estaba llamando Daniel. Marcus regresó con ella a las 2 de la tarde con algo que Victoria no había anticipado. Se reunió con Gregory Harmon esta mañana, dijo Marcus. En persona. Una cafetería en Brentwood. 40 minutos. Victoria estuvo en silencio por un momento. Eso es o muy estúpido o muy estratégico, dijo Victoria. Según mi contacto dentro de Meridian, dijo Marcus con cuidado, Harmon ha sido consciente de que algo venía durante unos 10 días. Ha estado moviendo documentos internamente. Nada probablemente obstructivo todavía, pero el tipo de mantenimiento administrativo que la gente hace cuando sabe que alguien está a punto de empezar a hacer preguntas. Entonces Harmon se está preparando, dijo Victoria. Harmon se está preparando, confirmó Marcus. Y ahora Daniel ha tenido 40 minutos con él en persona en una ubicación sin dispositivos de grabación a los que ninguno de los dos podamos acceder. Victoria pensó en esto. ¿Quién más sabe de la reunión? A partir de esta llamada, tú y yo, dijo Marcus. Pero puedo conseguirte documentación de qué ocurrió. Marcas de tiempo, datos de ubicación del teléfono de Daniel. Su configuración de privacidad no es lo que él cree que es. Consíguelo, dijo Victoria. Y Marcus, envía todo directamente al agente Pratt del FBI. No lo enrutes primero por Claire. Quiero que Pratt lo tenga antes del cierre de hoy. Una breve pausa del lado de Marcus. Eso acelera las cosas significativamente. Lo sé, dijo Victoria. Ese es el objetivo. Victoria había entendido algo durante el fin de semana, sentada sola en la casa, caminando por las habitaciones y tomando su medida. En el momento en que le permites a una persona acorralada tiempo para reagruparse, pierdes la ventaja que te dio acorralarla. Daniel y Harmon juntos en una cafetería significaba que estaban coordinando. Coordinar significaba que estaban construyendo una historia. Y una historia bien construida, incluso una falsa, toma tiempo desmantelarla. Victoria no tenía intención de darles tiempo. Para el martes por la mañana, cuando Victoria llevó al agente Pratt y a su colega por la documentación completa en la sala de conferencias de Apex Shield, la reunión entre Daniel y Harmon ya había sido agregada al archivo de trabajo del FBI. Pratt miró los datos de marcas de tiempo que Marcus había compilado, y luego miró a Victoria con una expresión profesionalmente neutral, pero con un subtono claro de respeto. Señora Hayes, dijo Pratt, ¿cuánto tiempo lleva rastreando los movimientos de su esposo? 6 semanas de investigación intencional, dijo Victoria. Y, honestamente, agente Pratt, la información no fue difícil de encontrar. No fue cuidadoso. Creía que yo estaba demasiado ocupada para mirar. Pratt tomó nota. Su colega, una mujer más joven llamada agente Torres, sin relación con el Torres de seguridad de Victoria, estuvo escribiendo constantemente en una laptop y no había levantado la vista en 20 minutos. La reunión con Harmon de ayer, dijo Pratt, querremos examinar eso detenidamente. Si constituye coordinación de testigos u obstrucción. Entiendo, dijo Victoria. Esa es su determinación que hacer. Solo me estoy asegurando de que tenga la información. Pratt la miró fijamente. Entiende que una vez que esto se mueva formalmente, pierde el control directo del cronograma. Lo entiendo, dijo Victoria de nuevo. Construye esta empresa sobre el principio de que identificas la amenaza, contienes lo que puedes contener, y luego confías en los sistemas que has construido para hacer su trabajo. El sistema legal es un sistema en el que confío, agente Pratt. Lo estoy poniendo en sus manos y dejándolo correr. Pratt casi sonrió. Casi. Estaremos en contacto antes del final de semana, dijo Pratt. La noticia se hizo pública el jueves. No de parte de Victoria, no de Claire. De un reportero financiero del Los Angeles Business Journal que tenía una fuente dentro de Meridian Technologies, probablemente alguien que había visto el mantenimiento administrativo ocurriendo a su alrededor toda la semana y decidió que la información tenía valor. La historia inicial era cuidadosa y solo citaba la investigación misma,
Las autoridades federales están examinando posible espionaje corporativo que involucra transferencias de datos entre el hogar de un ejecutivo de ciberseguridad y una empresa competidora. Pero cualquiera en la comunidad empresarial de Los Ángeles que la leyó entendió exactamente lo que estaba leyendo. El teléfono de Victoria sonó 47 veces entre las 6 de la mañana y el mediodía del jueves. Contestó 11 miembros de la Junta, clientes clave, 2 periodistas en los que confiaba lo suficiente como para darles una declaración breve y cuidadosamente redactada, y Renata, que llamó 4 veces en la primera hora y fue atendida en la cuarta. ¿Estás viendo la cobertura?, dijo Renata de inmediato. Estoy al tanto de ella, dijo Victoria. Las acciones están al alza, dijo Renata. No sé si has mirado, pero Apex Shield está cotizando 4 puntos al alza desde que cayó la historia. El mercado aparentemente lee, fundadora de empresa atrapa espía corporativo en su propio hogar y lo refiere al FBI, como una señal de competencia. Victoria no había mirado las acciones. Las miró ahora. Renata tenía razón. Victoria sintió que algo se movía dentro de ella que no era exactamente satisfacción, pero era adyacente a ella. La sensación particular de ver algo que construiste demostrar que puede soportar el impacto. ¿Cómo estás?, preguntó Renata, dejando caer el registro profesional. Cansada, dijo Victoria. Era lo más honesto que había dicho a nadie en toda la semana. Y bien. Los dos al mismo tiempo. Eso tiene sentido contigo, dijo Renata. ¿Estás comiendo? Renata. ¿En serio? ¿Estás comiendo comidas reales? ¿Estás haciendo eso de existir enteramente a base de café y momentum hacia adelante? Almorcé, dijo Victoria. ¿Qué comiste? Una pausa. La mitad de un sándwich. Victoria. Cenaré, dijo Victoria. Lo prometo. Sí cenó, sola en la isla de la cocina con un plato lleno de comida que había pedido del restaurante italiano a 3 cuadras que ella y Daniel habían frecuentado en aniversarios y que aparentemente había arruinado permanentemente. Porque comió exactamente 4 bocados y luego se quedó mirando la comida restante con el agotamiento específico de una persona que ha estado manteniendo todo unido a pura fuerza de voluntad y puede sentir la voluntad comenzando a deshilacharse en los bordes. No se estaba derrumbando. Quería ser clara sobre eso, incluso para sí misma. No se estaba derrumbando. Pero la adrenalina de la semana anterior, la habitación del hotel, la confrontación, la reunión del FBI, la cobertura mediática, las llamadas de la Junta, los 47 timbres, se estaba metabolizando de la manera en que eventualmente se metaboliza la adrenalina, en cansancio humano ordinario. Y debajo del cansancio había algo que Victoria no se había permitido mirar directamente todavía. Lo había amado. No al hombre en que había resultado ser. A ese hombre nunca lo había conocido realmente. Pero al hombre que había creído que era, durante mucho tiempo lo había amado genuinamente. Al hombre con el vaso de papel de champán en el colchón inflable. Al hombre que había aparecido en su oficina la noche en que perdió su primer gran cliente y se había sentado con ella en el suelo durante 2 horas sin decir nada útil, solo estando ahí. Porque había entendido entonces que a veces estar ahí era todo lo que se necesitaba. Victoria había amado a ese hombre. Y el duelo de descubrir que ese hombre o nunca había existido del todo, o había sido tan completamente sobrescrito por el resentimiento y la ambición que era irrecuperable, ese duelo era real y merecía ser sentido. Victoria se sentó en la isla de la cocina y se permitió sentirlo. Apropiadamente, sin cronómetro esta vez. Duró más de 11 minutos. Cuando terminó, lavó su plato, se preparó una taza de té y se volvió a sentar con su cuaderno. Lo abrió en la página que decía Fundación en la parte superior. Había agregado más preguntas durante la semana y ahora comenzó a escribir respuestas a ellas, lentamente y con cuidado, de la manera en que siempre había construido cosas, una oración clara a la vez. Todavía estaba escribiendo cuando su teléfono vibró a las 10:41 de esa noche. Era un mensaje de Marcus. Las tarjetas de crédito de Daniel fueron rechazadas esta tarde en 2 lugares separados. El saldo de su cuenta personal es consistente con alguien que ha estado moviendo fondos discretamente a algún lugar, pero las cuentas de destino no muestran actividad. Es posible que esté intentando liquidar algo. Victoria leyó el mensaje 2 veces. Escribió de vuelta, envíaselo a Pratt. Luego dejó el teléfono. Luego lo tomó de nuevo y agregó, y Marcus, buen trabajo. De verdad. Volvió a su cuaderno. El viernes trajo 2 cosas en rápida sucesión.
La primera fue una llamada de Claire a las 7:15 de la mañana con la noticia de que Daniel había contratado a un abogado defensor, un conocido penalista llamado Garrett Fine, lo que le dijo a Victoria dos cosas simultáneamente. Primero, que Daniel ahora entendía plenamente la gravedad de lo que enfrentaba. Y segundo, que de alguna manera había accedido a suficiente dinero para contratar a Garrett Fine, quien no era barato, lo que significaba que la observación de Marcus sobre las tarjetas de crédito rechazadas necesitaba una segunda revisión. ¿De dónde sacó el anticipo de Fine?, preguntó Victoria. Esa, dijo Claire, es una excelente pregunta, y una que sospecho que el agente Pratt también está haciendo esta mañana. La segunda cosa que trajo el viernes fue una llamada de una mujer llamada Doctora Alicia Romero, directora de una organización sin fines de lucro llamada Tech for Bart que ejecutaba programas STEM para niñas en desventaja en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. La doctora Romero había leído la cobertura del Business Journal, y en un movimiento que Victoria encontró tanto inesperado como inmediatamente interesante, había enviado un mensaje a través de la página de contacto pública de Apex Child esa mañana diciendo simplemente: creo que podríamos estar construyendo hacia lo mismo. Me encantaría hablar si está abierta a ello. Victoria la llamó de vuelta a las 10 de la mañana. Doctora Romero, dijo Victoria, hábleme de Tech for Bart. La doctora Romero habló durante 12 minutos sin parar, y Victoria, que había escuchado miles de presentaciones en su vida profesional, pasó esos 12 minutos haciendo algo que rara vez hacía: escuchar sin formular simultáneamente su respuesta. Porque lo que la doctora Romero describía no era una presentación. Era un problema. Un problema real, específico, documentado. Niñas en vecindarios de bajos ingresos de Los Ángeles que mostraban aptitud temprana para la tecnología y las matemáticas y luego, entre los 14 y los 17 años, perdían acceso a los entornos que podían desarrollar esas habilidades porque los entornos eran costosos, exclusivos y geográficamente inaccesibles para ellas. Cuando la doctora Romero terminó, Victoria dijo: ¿cuántas niñas hay actualmente en su programa? 212, dijo la doctora Romero. Tengo una lista de espera de más de 400. ¿Cómo es su presupuesto operativo anual actual? Una pausa. La pausa de alguien que había sido preguntada esto antes por posibles donantes y había aprendido que la respuesta a veces terminaba las conversaciones. 800.000, dijo la doctora Romero, lo cual suena como mucho hasta que entiendes lo que se necesita para ejecutar programas de calidad para 200 niñas. No suena como mucho, dijo Victoria. Suena como insuficiente. Otra pausa. Sí, dijo la doctora Romero. Eso es exactamente lo que suena. Victoria miró la página del cuaderno, Fundación. Debajo, sus preguntas y sus respuestas acumulándose lentamente. Quiero reunirme con usted la próxima semana, dijo Victoria. Y quiero que traiga su documentación completa del programa, resultados del currículo, datos, su visión a 10 años si la tiene. ¿Puede hacerlo el jueves? Puedo hacerlo el jueves, dijo la doctora Romero, y Victoria pudo escuchar en su voz el cuidado disciplinado de una persona que había sido decepcionada antes y no se permitía asumir nada. Victoria respetó eso más que la efusividad. Jueves por la mañana, dijo Victoria. Mi oficina, a las 9. Colgó. Miró el cuaderno. Miró la palabra fundación y lo que había sido escrito debajo durante la semana anterior. Y sintió por primera vez desde que todo esto había comenzado, algo que no era solo claridad o rabia, o certeza, o duelo, o cansancio. Sintió dirección. Dirección real. La clase que viene no de reaccionar a algo, sino de construir hacia algo. La clase que había sentido 20 años atrás en ese departamento de Chicago con un blog legal lleno de preguntas y absolutamente ninguna garantía de que cualquiera de ello funcionaría. Ese sentimiento, Victoria había aprendido, valía la pena seguir. Costara lo que costara seguirlo. Su teléfono se iluminó en el mostrador, una alerta de noticias del Business Journal. Victoria lo tomó y leyó el titular. El FBI confirma investigación activa del ejecutivo de Meridian Technologies en medio de acusaciones de filtración de datos de Apex Child. Fuentes sugieren segundo individuo bajo revisión. Segundo individuo. Daniel. Victoria dejó el teléfono. Cerró el cuaderno. Apagó la luz de la cocina y se fue a la cama a una hora razonable por primera vez en 2 semanas, y durmió profunda y completamente, el sueño sin sueños de una persona que ha hecho lo que había que hacer y ya tiene la mente vuelta hacia lo que viene.
El lunes siguiente comenzó de la manera en que las semanas importantes a menudo lo hacen, en silencio, con la calma engañosa de una mañana que no tiene idea de lo que está a punto de convertirse. Victoria estaba en su escritorio a las 7:15, café en mano, trabajando en una pila de comunicaciones de clientes que su equipo había marcado durante el fin de semana. La bandeja de entrada de Apex Shield había estado inusualmente activa desde la historia del Business Journal del jueves. No con cancelaciones, como Victoria se había preparado silenciosamente para ello, sino con lo contrario. 3 clientes que habían estado en negociación en etapa avanzada habían acelerado sus cronogramas. 2 clientes potenciales que habían estado sentados en propuestas durante meses habían solicitado reuniones urgentes. Y un cliente, una firma de servicios financieros en Boston que Victoria había cortejado durante 2 años sin éxito, había enviado un mensaje a través de su asesor general diciendo que estaba listo para avanzar en un contrato. Priya trajo el mensaje en forma impresa, de la manera en que lo hacía con las comunicaciones que consideraba significativas, y lo colocó en el escritorio de Victoria sin decir una palabra. Victoria lo leyó. Lo dejó. Tomó su café. Programa la llamada de Boston para el miércoles por la tarde, dijo Victoria. Ya está bloqueado, dijo Priya y se fue. Victoria se permitió exactamente 5 segundos de satisfacción privada. Luego pasó al siguiente punto. La satisfacción era genuina, pero no era el objetivo. El objetivo, lo que Victoria había entendido desde que tenía 26 años construyendo algo de la nada en un departamento de Chicago, era que la reputación de una empresa no era un activo fijo. Era algo vivo. Requería cuidado constante. Y la manera en que el mercado había respondido a los eventos de la semana anterior le decía algo importante. Las personas en su industria habían estado mirando. Y lo que habían visto no era una empresa en crisis. Habían visto a una fundadora que identificó una amenaza en su propio hogar, la documentó metódicamente, la refirió a las autoridades federales y mantuvo a su empresa operando sin un solo día de interrupción visible. Esa no era una historia de crisis. Era una historia de competencia. Victoria había sabido que eventualmente sería así. De hecho, había apostado por ello cuando tomó la decisión 6 semanas atrás de hacer esto cuidadosamente en lugar de impulsivamente. Pero saber que algo funcionaría y verlo realmente funcionar eran 2 experiencias diferentes, y se permitió sentir la diferencia durante exactamente 5 segundos antes de seguir adelante. El agente Pratt llamó a las 9:40. Señora Hayes, dijo Pratt. Quería actualizarla directamente antes de que esto se haga más público. Esta mañana a las 7 ejecutamos una orden de registro en el hogar y la oficina de Gregory Armon. Victoria dejó su café. Y encontramos documentación que va significativamente más allá de lo que su investigador proporcionó inicialmente, dijo Pratt. Las transferencias de datos fueron más extensas que las 3 transacciones bancarias. Estamos viendo una relación que comenzó aproximadamente hace 14 meses, no 11. Y hay una cuarta parte involucrada que todavía estamos identificando. ¿Una cuarta parte?, procesó Victoria. ¿Está diciéndome que hay alguien más que estaba recibiendo información o facilitando la transferencia? Eso es lo que parece, dijo Pratt. Aún no tenemos claridad completa. Le estoy diciendo esto porque usted es la víctima en esto y tiene derecho a saber que el alcance es más amplio de lo que inicialmente se entendía. También se lo estoy diciendo porque existe la posibilidad de que parte de lo que fue transferido involucre su información financiera personal, no solo datos de la empresa. La oración aterrizó con un peso particular. Información financiera personal. Victoria pensó en lo que eso significaba. Sus cuentas personales, sus participaciones personales, los documentos de la LLC, Crestwood Holdings. Está diciendo que posiblemente estaba intentando exponer la estructura de la propiedad, dijo Victoria lentamente. ¿Para usarla como palanca en un futuro procedimiento de divorcio? Esa es una interpretación que estamos explorando, dijo Pratt con cuidado. Explicaría por qué ciertos documentos aparecen en los archivos transferidos que no tienen ningún valor competitivo obvio para Meridian. Victoria se quedó muy quieta. Pensó en Daniel en la cocina, descalzo y con camiseta, recalentando comida tailandesa, preguntando por su día. Pensó en cuánto tiempo había estado planeando. No solo reaccionando al resentimiento. Activamente planeando. Construyendo un archivo. Preparándose para un futuro en el que necesitaría munición. Iba a divorciarse de mí, dijo Victoria. No como pregunta. O se estaba preparando para la posibilidad de que usted se divorciara de él, dijo Pratt. En cualquier caso,
Parece que había estado construyendo palancas durante algún tiempo. Victoria agradeció a Pratt. Terminó la llamada. Se sentó con esta nueva información durante 3 minutos completos, no procesándola emocionalmente, todavía no, sino dándole vueltas prácticamente de la manera en que le das vuelta a una piedra para ver qué hay debajo. Daniel se había estado preparando. Daniel había estado recopilando. Daniel había dado los datos de su empresa a Harmon. Sí. Pero también había estado construyendo un dossier personal sobre su estructura financiera, presumiblemente para entregárselo a un abogado de divorcios en el momento de su elección. Había tenido la intención de ir a por la casa. Había tenido la intención de ir a por todo. Y lo había estado haciendo en silencio durante más de un año mientras cenaba frente a ella y le sugería fines de semana en Napa y le daba un beso en la frente cuando Victoria le decía que algo estaba mal entre ellos. Victoria tomó su teléfono y llamó a Claire. Pratt me contó de la cuarta parte, dijo Claire antes de que Victoria pudiera hablar. Escuché hace 20 minutos. Victoria, necesito que hagas una auditoría completa de tus cuentas personales esta semana. Cada cuenta, cada participación, cada documento al que Daniel haya tenido acceso. Ya lo estoy pensando, dijo Victoria. Consígueme el contacto del contador forense, el personal, no el corporativo. Te lo mando en los próximos 5 minutos, dijo Claire. Y Victoria, la estructura de la propiedad. Crestwood Holdings. Si estaba construyendo un archivo al respecto. Puede construir el archivo que quiera, dijo Victoria. La estructura es legítima. Los documentos de constitución son limpios. No tiene ningún reclamo. Hizo una pausa. Pero quiero saber exactamente qué documentos copió. Todos y cada uno. Entendido, dijo Claire. El contador forense, un hombre meticuloso y calladamente intenso llamado David Park, estaba en la oficina de Victoria a las 2 de la tarde y había comenzado su auditoría antes de las 3. Trabajaba con la energía enfocada particular de alguien que disfrutaba encontrar lo que otras personas habían intentado ocultar. Y en las primeras 2 horas, ya había identificado 3 instancias de acceso a documentos desde un dispositivo registrado a nombre de Daniel, que habían ocurrido fuera del horario normal del hogar, 2 veces tarde por la noche y una vez un domingo por la mañana cuando Victoria había estado en un retiro de junta en San Diego. Daniel había fotografiado documentos. Documentos fiduciarios personales, los papeles de constitución de Crestwood Holdings, un estado de cuenta de inversión personal del administrador de patrimonio privado de Victoria. David colocó los registros de acceso en el escritorio de Victoria a las 5:15 de la tarde y dijo, con la satisfacción profesional particular de un hombre que había encontrado exactamente lo que fue a buscar, fue sistemático con esto. No fue oportunista. Sabía lo que buscaba y volvió por más cuando no lo consiguió todo la primera vez. Victoria miró los registros. Envía todo a Pratt, dijo Victoria. Esta noche. David asintió. Ya está empaquetado. Victoria lo miró. ¿Lo empaquetó antes de que yo lo pidiera? Asumí que eso era lo que querría, dijo David simplemente. Victoria casi sonrió. Asumió correctamente. Para el miércoles por la mañana, la cuarta parte tenía nombre. Marcus se lo envió por mensaje a las 6:58 mientras Victoria estaba en la caminadora del gimnasio en casa de la mansión, una habitación que había reclamado agresivamente durante los últimos 10 días, corriendo 4 millas cada mañana antes de las 7 porque su cuerpo necesitaba algo físico con que hacer todo lo que su mente estaba cargando. El mensaje decía, cuarta parte identificada. Un paralegal llamado Jason Wolf, anteriormente empleado del grupo legal Donnelly hace 18 meses. Se fue en circunstancias descritas como mutuo acuerdo. Ahora trabaja de manera independiente. Su nombre aparece en los documentos de Harmon como consultor. Victoria detuvo la caminadora. Leyó el mensaje de nuevo. Grupo legal Donnelly. El despacho de Claire. Un ex empleado del despacho de Claire estaba integrado en la red que le había estado robando. Victoria estuvo un largo momento de pie en la caminadora detenida. Pensó en cada documento que había pasado por la oficina de Claire en los últimos 6 años. Pensó en cada conversación, cada presentación, cada consejo legal estratégico que se había discutido en esa sala de conferencias en el piso 42 con vistas a toda la ciudad. Luego pensó en Claire específicamente. Claire, que había sido meticulosa y cuidadosa e inquebrantablemente profesional. Claire, que había estructurado Crestwood Holdings 8 años atrás con el tipo de minuciosidad que al final había protegido a Victoria por completo. Claire,
que había sido la primera persona a la que Victoria llamó cuando todo esto comenzó, y que había estado presente en cada momento crítico desde entonces. Victoria confiaba en Claire. Había construido esa confianza durante 6 años, y no abandonaba fácilmente las cosas construidas. Pero también era Victoria Hayes. Le envió un mensaje a Marcus de vuelta: necesito saber si Wolf tuvo algún contacto con Claire directamente o solo con el despacho en general. Y necesito el cronograma de cuando se fue y cuando ocurrió la primera transferencia de datos a Armon. Marcus respondió en 4 minutos. Wolf se fue del despacho hace 16 meses. Primera transferencia confirmada a Armon hace 14 meses. 2 meses de diferencia. Suficiente tiempo para hacer presentaciones. Suficiente tiempo para poner algo en movimiento. Victoria llamó a Claire a las 7:30. No para acusar, no para confrontar. Para observar. Buenos días, dijo Claire. Sonaba como siempre sonaba, organizada, ya trabajando. El zumbido de fondo de su oficina ya activo detrás de ella. Necesito preguntarte algo directamente, dijo Victoria. Por supuesto. Jason Wolf, dijo Victoria. Trabajó en tu despacho. Una pausa. 2 segundos. Luego, sí. Se fue hace aproximadamente 1 año y medio. ¿Por qué? Su nombre ha aparecido en la investigación del FBI, dijo Victoria. Como consultor conectado a la red de Armon. El silencio que siguió duró 4 segundos, y en esos 4 segundos Victoria escuchó con la plena atención de una mujer que había construido una empresa de ciberseguridad sobre el principio de que los datos más importantes siempre estaban en lo que las personas no decían. Lo que escuchó en el silencio de Claire no fue culpa. No fue cálculo. Fue algo que Victoria reconoció porque ella misma lo había sentido sentada en su escritorio un martes por la noche en marzo viendo un feed de seguridad que no había esperado ver. Era el sonido particular de alguien que acaba de darse cuenta de que algo que creía entender acaba de revelar una dimensión oculta. Cuéntame lo que sabes de él, dijo Victoria. Era paralegal por 2 años, dijo Claire, y su voz había cambiado. La fluidez profesional todavía estaba ahí, pero debajo había algo más agudo, más alerta. Inteligente, orientado a los detalles. Se fue porque hubo una discrepancia de facturación que no pudimos resolver. Nos separamos en silencio porque tenía acceso a archivos de clientes y no queríamos litigios. Se detuvo. Victoria, si tuvo acceso a tus archivos durante su tiempo aquí, eso es lo que necesito saber, dijo Claire. ¿Qué archivos tocó? ¿Cuánto vio? Estoy sacando sus registros de acceso esta mañana, dijo Claire de inmediato. Debería haberlo hecho cuando Pratt hizo el primer contacto. No pensé. Se detuvo. Debería haberlo pensado. Lo siento. No te disculpes, dijo Victoria. Solo consígueme los registros. Los registros llegaron al mediodía. Wolf había accedido a los archivos de Victoria en 14 ocasiones separadas durante su tiempo en el despacho, trabajo paralegal de rutina, principalmente preparación de documentos estándar. Pero en 3 ocasiones había accedido al archivo de constitución de Crestwood Holdings. Y en una de esas ocasiones, 8 días antes de su salida del despacho, lo había imprimido. Wolf había salido de la oficina de Claire con el plano del activo más protegido de Victoria en el bolsillo de su saco. Y luego, 2 meses después, se lo había entregado a Gregory Armon. Victoria reenvió todo a Pratt sin comentarios. Pratt le devolvió la llamada en 40 minutos. Señora Hayes, dijo Pratt, y su voz tenía la calidad particular de un agente federal que ve cómo un caso se expande en tiempo real. Acabamos de emitir una orden de arresto para Jason Wolf. Y quiero que sepa que lo que ha proporcionado esta mañana ha cambiado materialmente el alcance de esta investigación. Ahora estamos viendo a 3 individuos y un esfuerzo coordinado que abarca casi 16 meses. ¿Qué significa eso para el cronograma?, preguntó Victoria. Significa que esto se mueve a un gran jurado más rápido de lo que proyectamos originalmente, dijo Pratt. Potencialmente en las próximas 3 o 4 semanas. Victoria lo agradeció. Terminó la llamada. Se sentó en su oficina y miró la ciudad por las ventanas del piso 24 y se permitió sentir la realidad compleja y completa de en que se había convertido esta investigación. Había comenzado con una alerta del feed de seguridad sobre un hombre entrando por una puerta lateral con una mujer que no era su esposa. Había terminado en el centro de una investigación federal que involucraba a 3 personas, 14 meses de robo coordinado de datos y una estrategia legal coordinada diseñada para despojarla de todo lo que había construido.
Victoria pensó en lo que eso decía sobre la naturaleza de la traición. Como nunca era tan simple como la historia de la superficie. Siempre había algo debajo, algo más antiguo y más calculado. La aventura había sido la capa visible. La cosa diseñada para ser encontrada eventualmente. La cosa que dominaría la narrativa emocional mientras el trabajo real ocurría en el fondo. Victoria había encontrado el trabajo real. El jueves por la mañana, a las 9 en punto, la doctora Alicia Romero entró a la oficina de Victoria con una bolsa de tela llena de documentación del programa, un informe de resultados de 3 años y la energía tranquila y arraigada de una mujer que había pasado 15 años construyendo algo real en condiciones que no facilitaban la construcción. Victoria se puso de pie para recibirla. Se estrecharon las manos, y Victoria miró a esta mujer, de mediana edad, cabello natural, usando un saco profesional sin ser costoso, cargando esa calidad particular de alguien que había aprendido a hacer mucho con poco, y sintió un reconocimiento inmediato e instintivo. Sabía lo que era esta persona. Era una constructora. Siéntese, dijo Victoria. Cuénteme todo. La doctora Romero habló durante 20 minutos, y esta vez Victoria sí hizo preguntas precisas y específicas sobre el diseño del currículo, las métricas de resultados, qué significaba el éxito para una niña a los 14 en comparación con una niña a los 17, cómo se medía la diferencia entre el punto de partida de una alumna y dónde terminaba, cuál era la tasa de deserción y qué la causaba. La doctora Romero respondió cada pregunta sin dudar, lo que le decía a Victoria que vivía dentro de estos datos todos los días y los había pensado desde todos los ángulos. 212 niñas, dijo Victoria cuando habían revisado la documentación. 400 en la lista de espera. 431 a partir del viernes pasado, dijo la doctora Romero. ¿Qué tomaría duplicar su capacidad en 18 meses? Preguntó Victoria. La doctora Romero parpadeó. Era el primer momento de sorpresa visible que había mostrado. De manera realista, dijo Victoria. No pregunto de ninguna otra manera. La doctora Romero pensó un momento, no actuando el pensamiento, realmente pensando, con los ojos enfocados en algún lugar en el espacio intermedio, las manos quietas sobre la mesa. Espacio, dijo la doctora Romero. Instructores calificados, y calificado significa algo específico. No solo técnicamente habilidosos, sino personas que entienden los desafíos particulares que estas niñas enfrentan. Infraestructura tecnológica, porque lo que estamos usando actualmente es. Hizo una pausa y algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro. Funciona gracias a las buenas intenciones. Y financiamiento, dijo Victoria. Y financiamiento, dijo la doctora Romero. De manera sostenible. No una sola subvención que desaparece en 2 años. Financiamiento estructural. Victoria asintió lentamente. Estoy convirtiendo parte de esta propiedad en la sede de una fundación, dijo Victoria. Ala este, entrada separada, sala de reuniones y talleres. Estará lista en 4 meses según el cronograma actual de mi arquitecto. Miró a la doctora Romero. Quiero que Tech4Bart sea el ancla de la programación ahí. No como inquilina, como socia fundadora. La doctora Romero se quedó muy quieta por un momento. ¿Qué significa eso estructuralmente? Significa que yo financio la infraestructura, dijo Victoria. Usted administra la programación. Desarrollamos conjuntamente la expansión del currículo porque tengo ideas específicas sobre lo que las mujeres jóvenes en tecnología necesitan y quiero contribuir, pero usted lo dirige. Su visión, su gente, sus resultados. Yo proporciono los recursos y la plataforma. La doctora Romero la miró con cuidado. ¿Por qué? Victoria apreció la pregunta. Una persona de menor calibre simplemente habría dicho que sí. Porque construí algo, dijo Victoria, y construirlo fue posible porque tuve acceso a educación, a mentores, a las salas correctas en el momento correcto. Tuve ese acceso y la mayoría de estas niñas no lo tienen. Eso es un problema que puede corregirse. Una pausa. ¿Y personalmente? Preguntó la doctora Romero. Victoria la miró. Personalmente, dijo Victoria, estoy al final de un capítulo muy largo y necesito que el próximo sea sobre construir algo que importe más que lo que acaba de terminar. La doctora Romero sostuvo su mirada por un momento. Luego asintió con un único asentimiento definitivo. El jueves me funciona, dijo la doctora Romero. ¿Todas las semanas?
Si eso es lo que se necesita. Eso es lo que se necesita, dijo Victoria. Se estrecharon la mano de nuevo. Después de que la doctora Romero se fue, Victoria se sentó en su escritorio y miró la página del cuaderno con fundación en la parte superior y todas las preguntas y respuestas acumuladas debajo durante las últimas 2 semanas. Tomó su bolígrafo y escribió una línea más al final. Decía, para esto es. Todavía lo miraba cuando Priya golpeó y entró con una expresión que Victoria reconoció como la que usaba cuando traía noticias que no estaba segura cómo entregar. ¿Qué es?, dijo Victoria. Daniel Carter fue arrestado esta tarde, dijo Priya. Está en las noticias. Agentes federales lo detuvieron en un departamento en Culver City a las 2:15. Victoria miró a Priya. Pensó en Culver City. Lejos de Beverly Crest, lejos de los clubes y las galas benéficas y la vida que Daniel había construido dentro de la de Victoria. Un pequeño departamento en Culver City era en lo que terminabas cuando la dirección que habías estado usando no era tuya para conservar. Gracias, Priya, dijo Victoria. Priya asintió y se fue. Victoria giró su silla hacia la ventana. Afuera, la ciudad corría en todas direcciones, indiferente e interminable y llena de personas construyendo cosas y perdiéndolas y comenzando de nuevo. Siempre había amado esta vista por exactamente esa razón. Le recordaba que todo estaba en movimiento. Que nada era tan permanente como se sentía en ninguna dirección. Daniel había sido arrestado. Sintió que la información se movía dentro de ella. No triunfo, no alivio exactamente. Algo más quieto. Algo que se sentía como el cierre de un capítulo que había estado leyendo durante mucho tiempo. Pensó en él en ese departamento. Pensó en lo que se sentía ser un hombre que hacía 3 semanas estaba en una mansión de $12 millones diciéndole a una mujer que todo era suyo, y ahora estaba sentado en una sala de custodia federal sin nada. Lo pensó. Y luego pensó en las 431 niñas en una lista de espera en Los Ángeles que todavía no habían tenido acceso a las salas que podían cambiar sus vidas. Victoria tomó su teléfono. Le envió un mensaje a Marco el arquitecto. ¿Podemos adelantar el cronograma del ala este? Quiero los planos en 3 semanas, no 4. Marco respondió en 7 minutos, lo haré funcionar. Victoria dejó el teléfono. Miró el cuaderno por última vez. Fundación. Las preguntas. Las respuestas. Para esto es. Tomó su café, que se había enfriado mientras la doctora Romero estaba ahí, y lo bebió frío de todos modos. Porque nunca había tenido tiempo de esperar a que las cosas estuvieran perfectas antes de usarlas. El sol se movía hacia el oeste sobre la ciudad, proyectando luz larga por las ventanas. Y Victoria Hayes ya estaba 3 pasos dentro de lo que vendría después. El gran jurado se reunió un martes por la mañana en junio, 3 semanas después del arresto de Daniel, en un tribunal federal en el centro de la ciudad por el que Victoria había pasado 100 veces sin imaginar jamás que tendría razón para importarle lo que ocurría dentro de él. No era necesario que Victoria estuviera ahí. Pratt había dejado eso claro. El proceso del gran jurado no necesitaba su presencia física. Su documentación, su testimonio de la deposición de la semana anterior y la evidencia forense compilada por David Park y Marcus Webb llevarían el peso. Podía quedarse en su oficina. Podía seguir con su día. Victoria siguió con su día. Estaba en una sesión de mentoría con 4 niñas del programa Tech Forward de la doctora Romero cuando Pratt le envió un mensaje a las 11:43. La sesión se estaba realizando en el ala este de la mansión, que Marco había movido cielo y todo su programa para tener utilizable en 3 semanas. No completamente terminada, las paredes seguían siendo blanco imprimado, y los muebles eran mesas plegables prestadas y sillas dispares. Pero el espacio estaba limpio, el wifi era rápido, y las 4 niñas sentadas alrededor de esa mesa tenían 15 y 16 años y habían pasado los últimos 90 minutos haciendo a Victoria preguntas tan específicas y tan agudas que Victoria había tenido que buscar respuestas genuinas en lugar de entregarlas preparadas. Su teléfono vibró en la mesa junto a su laptop. Pratt. Denme 2 minutos, dijo Victoria a las niñas, y salió al corredor. El gran jurado devolvió un acto de acusación, dijo Pratt sin preámbulos. Los 3, Carter, Armon, Wolf. 22 cargos entre ellos. Fraude electrónico, espionaje económico, acceso no autorizado a computadoras. Carter enfrenta 11 cargos individualmente. Victoria se apoyó contra la pared del corredor. ¿Cuál es la exposición?, preguntó. Si es condenado por todos los cargos, dijo Pratt,
Estamos viendo un rango de sentencia que comienza en 12 años y va hacia arriba dependiendo de cómo el juez valore los cargos de espionaje. Victoria dejó que ese número existiera en el aire por un momento sin adjuntarle sentimiento. 12 años no era algo que Victoria hubiera buscado. No había querido destruir a Daniel. Había querido detenerlo, documentarlo, entregar la verdad documentada a los sistemas diseñados para manejarlo y salir con lo suyo intacto. Los 12 años era la respuesta del sistema a lo que Daniel había hecho. No la de Victoria. Pero Victoria no pretendía que no le afectara. Gracias, agente Pratt, dijo Victoria. Por todo. Señorita Hayes, dijo Pratt, y su voz llevaba algo que Victoria no había escuchado en sus conversaciones anteriores, una calidez que iba más allá de lo profesional. He estado haciendo esto durante 19 años. La calidad de la documentación que proporcionó su equipo, la manera en que manejó toda esta situación, nos facilitó significativamente el trabajo. Eso importa. Victoria le agradeció de nuevo y volvió a la sala con las 4 niñas. Estaban hablando entre ellas cuando regresó, una conversación sobre un problema de programación que una de ellas había estado trabajando, el tipo de debate animado y ligeramente competitivo y técnico que Victoria reconoció instantáneamente porque ella misma había estado en 1000 versiones de él desde su dormitorio universitario a los 20 años. Se quedó en el umbral un momento sin anunciarse, solo mirando, y sintió que algo se movía dentro de ella que no tuvo de inmediato una palabra para nombrar. Le tomó un momento identificarlo. Era esperanza. Esperanza sin complicaciones, sin duelo, completamente limpia. La clase que no había sentido en mucho tiempo. Volvió a entrar y dijo, bien, muéstrenme el problema. Pasó otra hora con ellas. Cuando se fueron con la doctora Romero, que las había llevado desde su escuela en Inglewood y que intercambió con Victoria en la puerta una mirada que cargaba el valor de una semana de conversación en 2 segundos, Victoria se quedó sola en la sala del ala este de blanco imprimado y miró las 4 mesas plegables y las sillas dispares y el wifi rápido que actualmente no hacía nada, y pensó, para esto es la casa ahora. Llamó a Renata. El gran jurado acusó a los 3, dijo Victoria. Renata estuvo en silencio por un momento. Luego, ¿cómo te sientes? Acabo de estar en una sala con 4 niñas de 16 años que van a construir cosas que importan, dijo Victoria. Así me siento. Renata hizo un sonido que no era del todo una risa ni del todo otra cosa. Sabes que se te permite sentir múltiples cosas simultáneamente. Lo sé, dijo Victoria. Hay una parte de mí, dijo Victoria con cuidado, que siente algo parecido a la tristeza. No por él, no por lo que hizo ni por lo que enfrenta como consecuencia, sino por la versión de la relación en que creí estar durante 14 años. Por el tiempo que puse en algo que no era lo que yo creía que era. Eso está permitido, dijo Renata. Sé que está permitido, dijo Victoria. Solo te lo estoy diciendo. Eso es diferente a necesitar permiso. Justo, dijo Renata, y su voz era cálida y precisa de la manera que había hecho de ella una de las mejores abogadas de California y también una de las mejores personas que Victoria había conocido jamás. ¿Qué necesitas ahora mismo? Nada, dijo Victoria, y lo decía completamente en serio. Solo quería contártelo. El divorcio se finalizó 6 semanas después, un viernes por la tarde en agosto, en un tribunal que manejó la realidad procedimental de ello con la eficiencia breve de un sistema que procesaba docenas de estos cada semana. Claire estaba ahí. Victoria estaba ahí. El abogado de Daniel, Garrett Fine, estaba ahí con la expresión de un hombre que había pasado los últimos 2 meses descubriendo que su cliente tenía significativamente menos que ofrecer en negociación de lo que originalmente se había representado. Daniel no estaba ahí. No era necesario y había elegido no estar, lo cual Victoria había esperado. Lo había visto una vez desde la mañana en que entró a la sala y dijo que esa casa nunca había sido suya. Una breve proximidad accidental en el corredor del tribunal 3 semanas antes durante una audiencia de programación, donde Daniel llevaba un traje que no era uno que Victoria reconocía, y la había mirado con una expresión que Victoria había pasado algún tiempo después intentando categorizar. No era rabia. La rabia había estado en esa llamada telefónica en mayo cuando amenazó con impugnar todo y prolongarlo 2 años. La rabia se había quemado rápidamente, de la manera en que la rabia lo hace cuando no tiene combustible real debajo de ella. Lo que había visto en el corredor del tribunal era algo más quieto y más difícil de mirar. Era la expresión de un hombre que había llegado a la comprensión completa de lo que había perdido. No por traición, no por mala suerte, sino por elecciones que había tomado deliberada y sistemáticamente durante más de un año.
La comprensión de que tú mismo te has hecho esto a ti mismo era un tipo diferente de peso que cualquier otro, y se mostraba en una persona de una manera específica. Victoria le había hecho un gesto con la cabeza. Un pequeño asentimiento civil. Daniel había mirado a otro lado. Esa fue la última vez que Victoria Hayes vio a Daniel Carter en persona. El juez firmó el decreto final a las 2:47 de la tarde. Claire apretó brevemente el brazo de Victoria una vez y no dijo nada, lo cual era exactamente correcto. Victoria agradeció al juez, recogió su copia de los documentos y salió del tribunal hacia la luz del sol de agosto que le dio en la cara con la calidez directa particular de una tarde de verano en Los Ángeles. Se quedó parada en los escalones del tribunal durante exactamente un minuto. No estaba actuando nada para nadie. No había cámaras, no había periodistas, no había público. Solo ella, el sol y la ciudad moviéndose con indiferencia a su alrededor. Se quedó parada durante un minuto porque sentía que se lo debía a sí misma, ese minuto de estar quieta en la plena realidad de lo que acababa de ocurrir. Lo que había terminado. Y lo que estaba a punto de volver a caminar. Luego caminó hasta su auto. Tenía una llamada con la junta a las 4. El anuncio público de la fundación llegó 2 semanas después, a principios de septiembre, en un evento celebrado en el ala este de la mansión. Ahora debidamente terminada, las paredes pintadas con un blanco cálido que Marco había especificado con cuidado, los muebles reales y cuidadosamente elegidos, la entrada separada que Marco había añadido haciendo que el espacio se sintiera genuinamente distinto de la residencia privada, aunque todavía compartía la solidez e intención particular de la propiedad. 60 personas asistieron, miembros de la junta, clientes clave, exalumnas del programa existente de Tech Forward y sus familias. 15 niñas de entre 16 y 22 años. Algunas ya en la universidad. Una de ellas, Yasmín, tenía 20 años, había estado en el programa de la doctora Romero durante 4 años, y actualmente cursaba su segundo año de Ciencias de la Computación en UCLA con una beca completa. Yasmín habló en el evento. Victoria no se lo había pedido. La doctora Romero había mencionado que Yasmín quería hacerlo, y Victoria dijo que sí sin dudarlo porque entendía instintivamente que la voz más importante en esa sala no era la suya. Yasmín habló durante 7 minutos. Habló sobre tener 14 años y sentir que la tecnología era una sala que había sido construida para otra persona. Habló sobre la primera vez que se sentó en una sesión de Tech Forward y entendió que la sala podía reconstruirse. Habló sobre cómo se sentía tener 20 años y caminar hacia un futuro que ella misma había diseñado. No mencionó a Victoria por nombre hasta la última oración. Y cuando lo hizo, solo dijo, estoy aquí porque alguien decidió que las puertas deben abrirse. Victoria, sentada en la segunda fila, presionó los labios juntos. Respiró por la nariz. No lloró. Pero estuvo más cerca que en mucho tiempo. Después del evento, cuando la sala se había adelgazado hasta el puñado de personas que ayudaban al equipo de la doctora Romero a recoger, Renata encontró a Victoria de pie cerca de la ventana con un vaso de agua y la expresión de alguien que estaba muy llena de algo y lo estaba procesando. En silencio. La reina de hierro del Silicon Valley, dijo Renata, acomodándose en la silla junto a ella. Había visto el perfil en Business Insider que había salido la semana anterior. Un artículo largo y cuidadosamente reportado sobre el desempeño de Apex Child desde que la investigación se hizo pública. La decisión de Victoria de crear la fundación y la pregunta más amplia de lo que significaba cuando una mujer construyó algo que su pareja intentó quitarle y lo construido resistió. No elegí ese nombre, dijo Victoria. Nadie elige su título, dijo Renata. Por eso sabes que encaja cuando lo hace. Victoria la miró. ¿Encaja? Renata la miró de vuelta sin rodeos. Atrapaste espionaje corporativo en tu propio hogar, sacaste a 2 personas de tu propiedad antes de las 9 de la mañana, desencadenaste una investigación federal, finalizaste un divorcio, lanzaste una fundación y acabas de escuchar a una chica de 20 años decirle a una sala llena de personas que tú le abriste una puerta. Hizo una pausa. ¿Qué crees tú? Victoria lo pensó por un momento. Pensó en un martes por la noche en marzo y una alerta de seguridad que casi no abre. Pensó en 43 segundos de quietud. Pensó en Marcus Webb contestando al segundo timbre y en la mano de Daniel en la espalda baja de Sophie Bennett y en un colchón inflable y en vasos de papel de champán y en 14 años que fueron tanto reales como no lo que ella creyó que eran, simultáneamente y sin contradicción. Pensó en 4 niñas alrededor de una mesa plegable discutiendo sobre un problema de programación con el calor específico de personas que se preocupaban profundamente por hacer algo bien.
Creo, dijo Victoria con cuidado, que el título importa menos que la puerta. Renata sonrió. La real, no la profesional. Esa, dijo Victoria, va en la biografía. No va a haber ninguna biografía, dijo Victoria. Definitivamente va a haber una biografía, dijo Renata. Victoria casi se rió. Casi. Tomó un sorbo de agua. Miró alrededor de la sala, su ala este, el primer espacio real de su fundación, y sintió la calidad tranquila y asentada de una cosa que ha encontrado su uso correcto. La fecha del juicio fue fijada para febrero. Pratt la había mantenido informada en cada etapa, y lo que la fiscalía había construido era sólido. El tipo de caso que hacía a Garrett Fine, según todos los indicios que llegaban a Victoria por los canales apropiados, visiblemente incómodo en las audiencias previas al juicio. 11 cargos contra Daniel. 7 contra Armon. 4 contra Wolf, que ya había iniciado conversaciones preliminares de cooperación con la fiscalía, lo que contaba su propia historia sobre los niveles de confianza involucrados. Victoria no siguió los procedimientos legales obsesivamente. Se informaba con Claire una vez por semana, absorbía las actualizaciones relevantes y seguía adelante. Había aprendido construyendo Apex Shield que había un punto en cualquier proceso donde ya habías hecho todo lo que podías hacer, y el resultado estaba en manos del sistema. Podías monitorear, podías mantenerte informada, pero obsesionarse con lo que ya no podías controlar era una forma de gasto de energía que no producía ningún resultado. Y Victoria Hayes nunca había estado interesada en gastos que no producían resultados. Lo que le interesaba era la lista de espera. 431 niñas a partir del viernes anterior al anuncio de la fundación. Para finales de septiembre, después del evento, con la cobertura en 3 publicaciones locales y el perfil de Business Insider recogiendo distribución adicional, la lista había crecido a 612. Victoria y la doctora Romero se reunían todos los jueves por la mañana. Las reuniones habían evolucionado desde las sesiones formales y cargadas de documentación de las primeras semanas hacia algo más fluido. 2 personas que pensaban sobre los mismos problemas desde ángulos diferentes, hablándolos juntas con la fricción productiva específica de la colaboración genuina. La doctora Romero cuestionaba el instinto de Victoria de escalar rápido. Victoria cuestionaba la cautela de la doctora Romero sobre la inversión en infraestructura. Discutían, ocasionalmente con calor real, y consistentemente llegaban a algo mejor de lo que cualquiera de las dos había traído. «Estás haciendo esa cosa de nuevo», dijo la doctora Romero un jueves por la mañana en octubre, 3 meses después del comienzo de su asociación, mirando una propuesta que Victoria había redactado para una expansión de segunda cohorte. «¿Qué cosa?», dijo Victoria. «La cosa en la que resuelves para el resultado máximo posible sin considerar completamente la capacidad humana necesaria para llegar ahí», dijo la doctora Romero. Lo dijo sin disculpa, de la manera en que decía todo, directamente, específicamente, con la confianza de una mujer que había pasado 15 años aprendiendo exactamente lo que sabía. «Estás proyectando una expansión de 150 niñas en 9 meses. Mi mejor instructora tiene otros 3 trabajos. 2 de mis coordinadoras de programa son de medio tiempo. La expansión es correcta. El cronograma trata a las personas como si fueran infraestructura». Victoria miró la propuesta. Miró a la doctora Romero. «Tienes razón», dijo Victoria. La doctora Romero parpadeó. No había esperado que fuera tan fácil. «Tienes razón», dijo Victoria de nuevo. «Revisa el cronograma. Dime que nos dan realmente 9 meses y que 12, y trabajaremos desde ahí». La doctora Romero revisó el cronograma. 12 meses les daría 110 niñas. El número era menos dramático que la proyección original de Victoria. También era real, lo cual era mejor. Fueron con 12 meses. En noviembre, Apex Shield cerró el contrato de Boston, la firma de servicios financieros que había estado en negociación durante 2 años y que finalmente se había movido después de que la investigación se hizo pública. El contrato era el más grande en la historia de la empresa. El director financiero de Victoria le trajo los documentos firmados un lunes por la mañana y los colocó en su escritorio con la expresión de alguien entregando un regalo. «Bien», dijo Victoria. Firmó el formulario de acuse de recibo interno. Se lo devolvió. «¿Qué sigue en el pipeline?». El director financiero la miró fijamente un momento. «Acabamos de cerrar el contrato más grande en la historia de la empresa». «Lo sé», dijo Victoria. «¿Qué sigue en el pipeline?».
Finalmente se rió y sacudió la cabeza y regresó a su oficina. Priya apareció en la entrada 30 segundos después. El escritor de Business Insider está pidiendo una entrevista de seguimiento, dijo Priya. Quieren hacer un perfil específicamente sobre la fundación. Diles marzo, dijo Victoria. Después del juicio. No quiero que la historia de la fundación se enrede con los procedimientos legales. Marzo, confirmó Priya. ¿Algo más? Consígueme el roster actualizado de instructoras de la doctora Romero, dijo Victoria. Y llama a Marco sobre la segunda fase de la renovación del ala este. Quiero ver si podemos agregar 2 espacios de talleres más. Priya escribió y desapareció. El juicio comenzó en febrero, un frío y brillante martes por la mañana. Victoria asistió el primer día, no porque fuera requerida, no porque Claire lo recomendara, sino porque había decidido en silencio y completamente en sus propios términos que estaría presente para el comienzo de la rendición de cuentas formal, de la misma manera en que había estado presente en cada otra parte de todo esto. Se sentó en la galería con un saco gris carbón y pantalón oscuro, 3 filas atrás, con Renata a su izquierda y un asiento vacío a su derecha. Vio a Daniel entrar con Garrett Fine, y notó, porque notaba todo, que estaba más delgado que en mayo, y que su postura había cambiado. La confianza fácil e inconsciente de un hombre que se movía por salas que creía que le pertenecían había sido reemplazada por algo más cuidadoso y contraído. Daniel no miró hacia la galería durante los procedimientos preliminares. Victoria no lo había esperado. El alegato de apertura de la fiscalía duró 40 minutos y fue entregado por una fiscal federal llamada Audriana Cho, que tenía la calidad particular que Victoria más respetaba en los profesionales. No actuaba la autoridad. Simplemente la tenía. Cho presentó el caso del gobierno con la claridad metódica de alguien construyendo algo sólido, y Victoria se sentó en la galería y escuchó y volvió a sentir esa cosa compleja y estratificada que le había resultado familiar durante los últimos 9 meses. No triunfo, no satisfacción exactamente. La palabra más cercana que tenía para ello era resolución. La calidad particular de un problema correctamente y completamente resuelto. Renata se inclinó durante un breve receso y dijo quedamente, ¿estás bien? Sí, dijo Victoria. ¿Segura? Construí una empresa desde cero a los 26 años, dijo Victoria. Documenté una operación de espionaje corporativo de 1 año mientras asistía a galas benéficas con el hombre que la dirigía. Saqué a 2 personas de mi propiedad antes de las 9 de la mañana y lancé una fundación antes del almuerzo. Hizo una pausa. Estoy extremadamente bien. Renata presionó los labios para contener la sonrisa. Marzo, dijo Renata. Biografía. Estoy llamando al editor. Victoria salió del tribunal después de las audiencias del primer día y manejó de vuelta a la mansión, su mansión, el hogar de su fundación, la casa que había sostenido 14 años de una vida complicada y ahora sostenía algo nuevo, limpio y apuntando en la dirección correcta. Caminó por el ala este. Las niñas del jueves, eso era lo que había empezado a llamarlas para sí misma en privado, la cohorte rotativa de alumnas de Techforward que venían para las sesiones de los jueves, habían dejado su trabajo en las pizarras, el desorden particular y hermoso de personas pensando intensamente sobre algo. Fragmentos de código. Diagramas de flujo. Una pregunta escrita en grande con marcador verde. ¿Qué problema estás realmente resolviendo? Victoria se quedó de pie mirando la pregunta por un momento. Pensó en un martes por la noche en marzo, una alerta de seguridad, 43 segundos de quietud. La elección tomada en esa quietud de responder no desde el dolor, sino desde la precisión. Pensó en lo que había construido antes de todo esto y en lo que estaba construyendo ahora. Pensó en Yasmín diciendo, estoy aquí porque alguien decidió que las puertas deben abrirse. ¿Qué problema estás realmente resolviendo? Victoria tomó un marcador. Debajo de la pregunta, con su propia letra, escribió, el correcto. Tapó el marcador. Lo dejó. Daniel Carter fue condenado en 9 de los 11 cargos 4 semanas después, un jueves por la mañana en marzo, mientras Victoria estaba sentada en la mesa plegable del ala este, que ahora era una mesa real de roble macizo que Marco había conseguido de un artesano en Pasadena, con 6 niñas de la nueva cohorte trabajando en un problema de arquitectura de seguridad de redes que una de ellas había traído de su clase de computación del nivel avanzado. Pratt le envió un mensaje a las 10:47. 9 cargos. Sentencia en 6 semanas. Victoria lo leyó. Dejó el teléfono boca abajo en la mesa. Bien, le dijo a las 6 niñas. Explíquenme su modelo de amenaza de nuevo.
Les está faltando algo en la capa de autenticación. La niña que había traído el problema, su nombre era Destiny, tenía 17 años y tenía la energía enfocada y ligeramente impaciente de alguien que piensa más rápido de lo que puede escribir. Se inclinó hacia adelante y comenzó a explicar. Victoria escuchó. El sol entraba por las ventanas del ala este y la ciudad se movía en todas direcciones afuera, y el veredicto de Daniel Carter quedó asentado en el registro permanente de las cosas que habían ocurrido y no podían deshacerse. Y Victoria Hayes estaba sentada en una mesa de roble macizo en la casa que siempre había sido suya. Haciendo exactamente lo que siempre había hecho. Construir. No porque alguien estuviera mirando. No para demostrarle algo al hombre que había intentado quitarle todo. No por el perfil ni el título ni la historia que eventualmente se escribiría sobre todo esto. Construía porque construir era lo que ella era. La cosa más verdadera y más esencial sobre Victoria Hayes. La cosa que había sobrevivido el matrimonio y la traición y el duelo y el largo año complicado de desmantelar lo que necesitaba desmantelarse. La mujer que Daniel Carter había intentado quebrar era la misma mujer que había construido todo lo que él había intentado robar. Y Victoria seguía aquí. Seguía construyendo. Seguía siendo la arquitecta de cada sala en la que él alguna vez se había parado. Y eso, cada parte de eso, siempre había sido únicamente, completamente, solo de ella.